problema por los rasgos de mi cara? ¿Cuál es el problema del espesor de mi boca? ¿Por qué te preguntas por el color de mis ojos? ¿Por qué me preguntas por el tono de mi piel? No soy blanco ni negro, no soy rojo ni amarillo. Corren por mis venas sangre de color mestizo. Solo soy tu hermano y ábreme tu corazón. Bé, bona tarda. És verdaderament bonic estar així amb tots vosaltres y totes vosaltres. Ayer conocíamos que en los distritos de Nou Barris y en el barrio de Sants, en Barcelona, salían en apoyo a la construcción y a la apertura de sendas mezquitas en ambos barrios, grupos ciudadanos apoyando, ¿no? que se inauguren estos centros en Barcelona. En Nou Barris hubo una manifestación por la convivencia y la diversidad en el barrio, que es un ejemplo claro de cómo la sociedad reacciona a la islamofobia, pero toda reacción es consecuencia de una acción anterior, en este caso de la propuesta islamófoba del grupo político de extrema derecha Plataforma por Cataluña, que quiere paralizar la apertura de estos centros religiosos en Barcelona. Es un ejemplo más de cómo la islamofobia es un mal que tenemos que combatir hoy en día. En el Estado español el descontento hasta ahora parece que se ha canalizado por propuestas que tienen que ver más con la izquierda que con la derecha, como se está viendo en otros países europeos, ¿no? Que buscan direccionar el descontento desde el Estado español, ¿no? hacia los de arriba y no tanto hacia los que vienen de fuera, ¿no? Que parece que se está convirtiendo en el enemigo por determinados grupos en determinados países. Este racismo y xenofobia principalmente se dirige hacia la población musulmana o con apariencia de población musulmana. El imperio de los grandes medios de comunicación y las industrias culturales durante años han situado al Islam como el enemigo de Occidente, desde el llamado choque de civilizaciones, que ya viene desde antes de la guerra de Irak, ¿no? Como justificación de tantas cosas, la generalización del terrorismo a millones de personas, etcétera, son ejemplos que vemos cómo la islamofobia viene desde los grandes poderes culturales, sociales, políticos y se genera un pensamiento en toda la sociedad occidental. Sin embargo, también es un gran reto cotidiano, social y cultural el confrontar contra los valores de la diferencia, de la competencia y la eliminación del otro, en vez de tomar la diversidad como la mayor riqueza que tiene la humanidad. Una diversidad que nos complementa como sociedad y que nos enriquece como humanidad, y por ello es un enorme placer el poder estar aquí y hablar de estos temas, ¿no? Moderar esta mesa. Es un debate necesario que es importantísimo, que la opinión pública reflexione sobre estas cuestiones que en la mayoría de los casos se ven fuera de los titulares de los medios de comunicación, de las noticias, de la televisión, unos medios que normalmente cuando tratan el conflicto con el otro, con la otra cultura, con el Islam, con la población musulmana, siempre apuestan por magnificar la violencia, el terrorismo y la diferencia y muy pocas veces contextualizan de dónde viene esa violencia, ese terrorismo, esa diferencia, ¿no? Por todo ello, estamos aquí para contextualizar. Tenemos a tres grandes ponentes que seguro que le dan la vuelta a la tortilla y hacen que salgamos de aquí habiendo aprendido muchísimas cosas interesantes y, bueno, modestamente intentar aportar, ¿no? De alguna manera, no tanto soluciones, sino esa semilla para que el debate se inicie y la opinión pública pues reconozca, vea que existe un problema y que hable, dialogue e intentemos entre todas encontrar una solución a algo que se va acrecentando poco a poco, ¿no? Yo he encontrado por ahí un testimonio en un reportaje del Periódico de Cataluña de Jauda Borromoju, una estudiante de Ciencias Políticas de Rubí, que explicaba en una carta al periódico que titulaba «A mí y a mis amigas nos agredieron en el metro» y cuenta que una mujer empezó a mirarlas mal y a insultar a una de ellas por llevar la hijab, acabó lanzándoles una botella de agua que impactó en la cabeza de mi amiga, provocándole una fuerte hematoma. Nadie en el vagón intercedió. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciéndonos los mudos, los ciegos y los sordos ante estos episodios de racismo?, se preguntaba la joven Jauda, ¿no? Hablábamos de cómo la estructura ha generalizado una islamofobia, pero también cómo en el día a día
encontramos ejemplos en nosotros ni nosotras mismas, ¿no? De cómo interiorizamos esa diferencia con la persona que viste de una manera distinta o habla una lengua diferente. Y para eso estamos aquí, ¿no? Con estos pequeños actos, de alguna manera, para plantear el debate y para analizar de dónde vienen esas cosas. Bueno, pues con nosotros y con nosotras está Amparo Sánchez Roussel, que es la presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia. Es la primera mujer que ha presidido un centro islámico en España, estudiosa y que, bueno, interesante por su propia experiencia también, que puede contar en primera persona, y luego por su labor, por la cantidad de experiencias individuales que ha podido conocer, ¿no? Y por otro lado está Ramón Lobo, que sobra la presentación, pero licenciado en periodismo por la Complutense, ha trabajado en Piresa, en Radio Intercontinental, en El Heraldo de Aragón, en Radio 80, en Actual, La Voz de América, Expansión, 5 Días, La Gaceta de los Negocios, El Sol. Luego trabajó durante varios años, durante 20 años, como redactor de Internacional en el diario El País, donde cubrió conflictos, guerras como Croacia, Serbia y Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Albania, Chechenia, Irak, Líbano, Argentina, Haití, Ruanda, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Uganda, Congo, Zimbabue, Namibia, Filipinas, conflictos en la mayoría de los continentes del mundo. Y en el 2001 recibió el premio de periodismo Cirilo Rodríguez, y ha dirigido cursos de verano en la Universidad Rey Juan Carlos, llamado Los Testigos Incómodos, reporteros en una zona de conflicto. Y también Leila Nachawati, que, bueno, entre otras muchas cosas, ahora es profesora de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja en comunicación, es cofundadora de una plataforma Syria Untold, de blogueros y blogueras sirias que actualizan en todo momento la información de lo que pasa allí desde dentro, ¿no? Teniendo en cuenta la fuente desde dentro. Investigadora, consultora de medios de Ars Electrónica Prix, Rep Lab Latino, Vidna Capoeira, corresponsal de Global Voices Online. Bueno, un currículum enorme. Trabaja en el diario.es, escribe en el diario.es con frecuencia desde el año 2012 hasta la actualidad. Y con esta mesa, pues yo lo mejor que puedo hacer es callarme y dejarle la palabra a ellos y ellas, ¿no? En primer lugar va a hablar Leila, nos va a hablar de cómo se construye ese discurso islamófobo, cómo se instauró socialmente, y va a entrar un poco en profundidad en cómo se genera esa visión del otro que tenemos desde nuestra perspectiva. ¿Qué papel también juegan los medios de comunicación en esto? Ramón Lobo analizará el por qué, quién, para qué se busca enfrentar a partes de la sociedad, también muy centrado en el papel de los medios de comunicación. Y Amparo hablará de las respuestas ciudadanas que se generan a la islamofobia y, bueno, de su experiencia personal y de cómo el trabajo colaborativo, asociativo, hace frente a este discurso que nos viene en muchas ocasiones impuesto. 20 minutos para cada uno y luego abriremos un debate al público para que hagáis todas las preguntas que consideréis. Muchas gracias por venir. Leila. Pues muchas gracias, Sato, y muchas gracias a vosotros dos también por estar aquí. Es un honor. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a la organización que no tenía ni idea de dónde venía. Me han traído así casi como una cita a ciegas y he venido nada adecuada, lo comentaba antes con ellos, que no venía preparada para este paraje y vengo como la típica chica de ciudad que viene al pueblo en tacones. Y entonces, disculpad así que estoy un poco que no encajo con el ambiente. No encajo muy bien. Pero ha sido una grata sorpresa. Y sobre todo que hayáis subido hasta aquí, porque nosotros nos han subido en un jeep, como a unas damiselas, y estoy segura que vosotros y vosotras habéis subido andando. Así que muchas gracias por venir aquí con la de cosas que hay que hacer un sábado a escucharnos. El término islamofobia, por ponernos un poco en situación, ha llegado a ser polémico. Hay gente que opta por no utilizarlo, hay académicos incluso que optan por no utilizarlo, porque bueno, no les parece clara, ¿no?, la separación entre oponerse a una religión como concepto
o oponerse, digamos, a las personas que la profesan, ¿no? Entonces no ven claro lo del uso de islamofobia. También está la cuestión de que los árabes no necesariamente son musulmanes, ni los musulmanes son árabes. Entonces, ¿a qué nos referimos, no? Es como un poco una nebulosa, pero todos al final sabemos a qué nos referimos y quizá no es tan importante la cuestión semántica, en la que muchas veces navegamos y no llegamos a ningún lado, como el entender pues, que hay un otro, que es el que en algunos momentos de la historia ha sido el judío, en otros momentos ha sido el gitano, también siempre es de forma transversal la mujer, y ahora mismo pues estamos en un momento que es muy comparable al del antisemitismo de los años 20 y 30 en Europa, por muchos mecanismos discursivos que se están creando y por muchas distorsiones y por muchas visiones del otro, ¿no? Entonces sí que es importante, más allá de las cuestiones semáticas, ver que estamos en un momento de construcción de un otro al que se le adjudican de alguna manera pues, la responsabilidad de todo lo que, de todo lo que va mal, ¿no? Claro, el rechazo al otro viene muchas veces, casi nadie dice, y sobre todo institucionalmente, rechazamos al otro, ¿no? Suele venir disfrazado de lo contrario. Esto que ya se decía antes de los fascistas del futuro se harán llamar antifascistas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con qué hay debajo de los discursos, porque muchas veces no basta con la lectura literal de los discursos, sino hay que ver también en qué contexto se enmarcan, porque es verdad que muchas veces el rechazo al otro, igual que el fascismo, viene disfrazado de justo lo contrario, ¿no? de buenas intenciones, de querer integrar, y a base de integrar se excluye en realidad, ¿no? Yo siempre hablo del año 2011, que igual que para una generación entera, mayo del 68, ¿no? En 1968 pues fue un antes y un después, pues para mucha gente de mi generación y de otras generaciones, 2011 también fue un antes y un después, ¿no? Igual que casi todo el mundo recuerda qué estaba haciendo el 11 de septiembre de 2001, pues toda la gente que yo conozco sabe qué estaba haciendo el 25 de enero de 2011, cuando cayó Mubarak en Egipto, ¿no? Entonces todo este año en el que hubo unos levantamientos populares en una región que llevaba décadas con dictaduras enquistadas y en la que nada cambiaba, ¿no? En la que nada se movía nunca. Entonces 2011 fue el año en el que de alguna manera, por primera vez que yo recuerde, el norte miró al sur con respeto. Y de repente el otro mediterráneo, el otro del sur, el otro árabe, el otro musulmán, el otro tunecino, el otro egipcio, el otro sirio, se asociaba con imágenes de resistencia pacífica, de desobediencia civil, de autogestión, de asambleas, de respuesta a estructuras de poder represivas. Después de décadas de imágenes mediáticas en las que el otro del sur venía siempre asociado con inmigración irregular, con cuestiones identitarias, sectarias, belicistas, instintos inherentemente violentos, ¿no? Entonces hubo ahí un cambio en 2011, en el que por primera vez el norte miró al sur con respeto y hasta se puede decir que bebió de esas protestas y de esa desobediencia que de alguna manera también tuvieron su eco en las calles del Estado español y en otros lugares del mundo. Pero ¿qué pasa? Que a medida que los procesos se fueron haciendo más complejos, a medida que Oriente Medio fue cayendo en manos de tanto intereses internos de esas propias dictaduras o de movimientos reaccionarios o de intereses extranjeros que instrumentalizaban esos movimientos populares, pues volvemos a los viejos filtros con los que se ve al otro. ¿Cuáles son los viejos filtros con los que se ve al otro? Y cuando yo me refiero al otro, me voy a referir a la población árabo-islámica o a la población que se identifica como musulmana. Entonces esto puede incluir a un palestino cristiano, por supuesto, o puede incluir a un musulmán de Ceuta, español. Entonces, después del 2011, en el que los procesos se revelaron mucho más complejos de lo que nos suele gustar, porque todos nos enamoramos de una revolución, todos nos enamoramos de algo que estalla, ¿no? y que llena las calles, pero es más difícil mantener el interés y mantener la atención cuando los procesos se vuelven más complejos, cuando de repente hay tantos factores, tantos intereses geoestratégicos y tantas cuestiones internas. Entonces volvemos a los viejos filtros. ¿Cuáles son esos viejos filtros que yo creo que en gran medida
contribuyen a construir esa visión del otro simplista, reduccionista, responsable de todos los males y de alguna manera que se permite deshumanizar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que contribuye a esa deshumanización? Pues volver a viejos filtros que principalmente se construyen a través de dicotomías, los dos extremos. Es decir, en Europa tenemos muy claro que hay matices, que hay variedad, que hay sutilezas, que no todo es blanco y negro, pero cuando miramos al otro, a este otro del que nos referimos en esta mesa, de alguna manera nos instalamos cómodamente en esa visión en dos ejes. Esa visión en dos ejes tiene diferentes manifestaciones. Una de ellas es la de sunitas y chiitas, ¿no? No entendemos lo que está pasando en Oriente Medio y Norte de África, no entendemos el mundo árabe islámico, pero de repente vemos discursos trufados de zona sunita, zona chiita, y creemos que eso nos basta para entender una zona tan compleja, ¿no? Una zona tan compleja que tiene factores sociales, económicos y políticos. Que a nadie se le ocurriría intentar entender el contexto español apelando a cuestiones religiosas e identitarias, y sin embargo lo hacemos continuamente con estos países. Pensamos que trazando una línea de sunitas y chiitas, creemos que podemos entender cuáles son las tensiones internas y por qué se producen, ¿no? Entonces es muy simplista, y los simplismos y los reduccionismos contribuyen a la deshumanización del otro, a la clasificación, a la organización y a la deshumanización del otro. Otra dicotomía, esta visión en dos ejes, es la geopolítica, ¿no? La geopolítica de, parece que podemos entender Siria pensando qué es lo que quiere Rusia, qué es lo que quiere Estados Unidos, qué es lo que quiere Irán, qué es lo que quiere Arabia Saudí. Bueno, pero ¿qué quieren los sirios y las sirias, ¿no? ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Por qué han salido? ¿Por qué se juegan la vida? ¿De qué huyen? ¿No? A nadie se le ocurriría tampoco intentar entender el contexto español de los años 20, 30, apelando a cuestiones geopolíticas, y es obvio que el devenir de lo que ocurrió en el Estado español en esa época tuvo mucho que ver con posicionamientos internacionales geoestratégicos, tuvo mucho que ver con el apoyo que recibieron unos grupos y otros, pero a nadie se le ocurriría intentar entender este contexto y esta guerra y esta revolución y este levantamiento sin apelar a cuestiones económicas, sociales, políticas, de justicia social, de distribución de los recursos, y sin embargo lo hacemos continuamente con Oriente Medio. ¿Cuáles son los factores políticos, sociales, económicos? ¿Quién se está apropiando de los recursos? ¿Cuál es el papel del cambio climático? ¿Cuál es el papel de la sequía? ¿Cuál es el papel del éxodo rural que ha expulsado a estas poblaciones a las ciudades donde no había infraestructuras, donde no había nada que los estuviese esperando, que los ha llevado a la desesperación? ¿Cuáles son los grupos que han utilizado la cuestión identitaria, religiosa, para enriquecerse? Es decir, analizamos un conjunto de todos estos países sin apelar a cuestiones económicos, sociales y políticas. Y no se nos ocurriría hacerlo con Alemania ni con ningún otro país. Lo hacemos continuamente con estos países. Sunitas, chiitas. Rusia, Estados Unidos. Irán, Arabia Saudí. Y ya la dicotomía que vemos a diario. Dictadura barbuda, dictadura de traje y corbata. Si eres árabe tienes que elegir entre ISIS o Al-Qaeda o Assad o Sisi. Es decir, tienes que elegir un puño de hierro que te gobierne porque tú tienes unos instintos inherentemente violentos que te llevan al enfrentamiento con el de al lado, eres incapaz de vivir y convivir y necesitas un puño de hierro. A mí me preguntan muchas veces, ¿pero tú qué prefieres, Assad o ISIS? No sé, ¿qué prefieres tú? ¿Morir ahorcado, ahogado, incendiado, de un tiro en la cabeza? Yo prefiero no morir, ¿no? Y la gente salió a la calle porque quería una tercera vía. Y esto de los pueblos no están preparados para la democracia, necesitan un puño de hierro, yo creo que aquí nos tiene que sonar también, ¿no? Eso se decía mucho aquí. No, es que los españoles se matan entre ellos, no están preparados para la democracia. Pues lo decimos continuamente y es un discurso que está tremendamente legitimado. El otro árabe, el otro musulmán, el otro del sur no está preparado, no son como nosotros, no pueden estar en democracia. Eso es una cosa europea, es una cosa occidental, pero hombre, mejor una dictadura de traje y corbata, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, que una dictadura barbuda, ¿no? Y eso lo dirimimos desde aquí. Los pueblos no tienen mucho que decir, parece, ¿no? Y la última dicotomía, que para mí es la más perversa de todas, es esta que digamos, engloba, ¿no?,
todo lo demás, que es que los árabes, los musulmanes son el eje del mal, esto ya lo decía, ¿no? Lo del choque de civilizaciones, pues son los responsables de todo lo que vivimos, ¿no? Del extremismo, del mal, de los valores, de destrucción del otro, Pero es que igual de perverso que esos discursos que popularizó la administración estadounidense de que el árabe es el mal, el musulmano es el mal, igual de perverso es la otra cara de la moneda, que muchas veces viene disfrazada de esas buenas intenciones progresistas, que el árabe no es el eje del mal, pero son marionetas. Los pueblos árabes, los pueblos musulmanes, son marionetas al servicio de intereses imperiales, ¿vale? Y esos intereses imperiales, pues llámale Estados Unidos, llámale Rusia, pero no pueden determinar sus propias dinámicas internas. Y estamos rodeados de discursos desde la izquierda, de discursos bien intencionados, que insisten en que en Oriente Medio y Norte de África no ha habido levantamientos populares, no ha habido protestas y que son orquestadas por la CIA, orquestadas por la OTAN, orquestadas por Israel. Es decir, cómo de racista, cómo de imperialista, de neocolonial y de eurocéntrico es pensar que los pueblos de la región no se pueden levantar por sí mismos respondiendo a sus propias dinámicas internas. Siempre tiene que haber intereses geoestratégicos que los manipulen. Entonces, para entender la región de Oriente Medio y Norte de África de una forma compleja y de una forma que se ajuste a la realidad tan compleja, hay que entenderla a 3 niveles. La geopolítica, que instrumentaliza todo lo que se cuece debajo, y la geopolítica sería Estados Unidos y Rusia, por simplificar. La geopolítica regional, que sería Irán y Arabia Saudí, que hay que entenderlos como un espejo. Si Irán hace esto, Arabia Saudí hace esto. Si Irán apoya una dictadura, Arabia Saudí apoya el levantamiento contra la dictadura. Si Irán apoya una contrarrevolución, Arabia Saudí apoya el regreso del dictador. Es decir, nunca tiene que ver con el legítimo derecho de los pueblos a ir en esta dirección o en la otra, sino que tiene que ver con siempre avanzar su hegemonía a costa de los pueblos, pero siempre en contraposición uno al otro, ¿no? Entonces esto lo hacen en Yemen. En Yemen están enfrentados Arabia Saudí e Irán, más allá de lo que sea legítimo internamente. En Siria también están enfrentados Arabia Saudí e Irán, más allá de lo que sea legítimo internamente. Entonces hay que entender que dentro de estos países pasan cosas, que hay movilizaciones, que hay levantamientos, que hay protestas contra dictaduras de décadas que han aterrorizado a estas poblaciones. Pero que eso se instrumentaliza a nivel regional y a nivel internacional. Y que eso se instrumentaliza no significa que no estén pasando cosas aquí debajo y que los pueblos sean marionetas, ¿no? Entonces hay que entender estas 3 cosas. Otra de las dicotomías que estamos viendo cada vez más es la que trata de las otras, ¿no? De las otras, que son las mujeres árabes musulmanas, que son, pues, claro, doblemente o triplemente otras, ¿no? Ahí hay como varias capas de otredad. Porque ya si los árabes musulmanes se les priva de agencia en los discursos que construimos a nuestro alrededor, pues las mujeres ya simplemente no figuran en el discurso, ¿no? O sea, yo escuchaba el otro día a Leigh McBowie, que es una premio Nobel liberiana, y que ella contribuyó a frenar la guerra civil en Liberia, y ella hablaba de que las mujeres en las guerras son como parte del paisaje, que nunca son la historia principal, ¿no? Que siempre son como esas figuras que se ven al fondo, ¿no? Haciendo cosas, pero que nunca son el primer plano que se ve cuando se cubre una guerra, ¿no? Pues esto, algo muy parecido es lo que ocurre con las mujeres árabes y musulmanas. Fijaos cuánto hablamos de velos, cuánto hablamos de mujeres árabes y musulmanas y qué poco hablamos con ellas, ¿no? Qué poco se las escucha, qué poco forman parte del discurso. Entonces, el discurso al que vamos cada vez más encaminados, y que me parece muy perverso, es el de la dicotomía entre velada y desvelada como sumisa y liberada. Es decir, no es más liberada la persona que va más destapada y no es más empoderada la persona que va, o sea, no es más empoderada la persona que va destapada y no es más sumisa la persona que va velada, ¿no? Es decir, yo no hago topless y no creo que por eso esté más sometida que otras mujeres que sí lo hagan, ¿no? Entonces, la desnudez y las prendas y la ropa son algo muy cultural, son algo que obviamente todo lo que hacemos las mujeres y todo lo que hacen los hombres y todo lo que hacemos y todas nuestras relaciones sociales, por supuesto que son producto de orígenes patriarcales, por supuesto que todo tiene un origen heteropatriarcal, pero eso no significa que los símbolos sean estáticos. Los símbolos son móviles, los símbolos se pueden reivindicar y reivindicar desde lugares distintos, no son algo estático, ¿no? Entonces pensar que cuanto más destapada va una mujer, más empoderada está, y cuanto más tapada, más sumisa,
es otra vez caer en esas dicotomías tremendamente perversas que siempre aplicamos al otro árabe musulmán, ¿no? Se habla de los árabes y musulmanes sin los árabes y musulmanes. Y claro, y muchas veces esto nos lleva a unos discursos que son fascistas y que están disfrazados de laicismo, ¿no? El laicismo también como religión extrema que lleva al fascismo. Entonces, cuando señalamos a un adolescente, hay que ver las consecuencias, ¿no?, de lo que hacemos, sobre todo. Más allá, porque muchas veces nos perdemos en discusiones conceptuales, ¿no? Cuando tú señalas a una niña que se lleva el hijab al colegio y la señalas con el dedo o le impides ir al colegio, no estás haciendo que se quite el hijab, estás haciendo que no vaya al colegio. Estás haciendo que los compañeros la vean como un bicho raro cuando a lo mejor hasta ese momento, es lo que me dicen a mí mis primas que llevan hijab en el instituto, que sus compañeros jamás les han mirado raro porque las conocen desde pequeñas y que han sido los profesores y los responsables de la administración los que han hecho que sus propios compañeros de repente creen un distanciamiento que no existía hasta ese momento. Cuando tú creas una ley que impide a las mujeres ir a trabajar con pañuelo, no estás haciendo que las mujeres se quiten el pañuelo y vayan a trabajar, estás haciendo que no trabajen. Entonces estás aislando y estigmatizando a quienes más deberíamos intentar no estigmatizar e incorporar, ¿no? Cuando en Francia se va a la playa y se le arranca el velo o el burkini o yo no sé qué, que es que el año pasado me cansé muchísimo del debate del burkini, de verdad, que me daban ganas a mí de comprarme un burkini y ponérmelo en la playa. Porque es que ya llegamos a unos extremos de absurdos, que es que hay pueblos en el Estado español en el que se ha prohibido el burka, pueblos de 100 habitantes, donde no es que no haya pasado un burka, es que no ha pasado nadie de otro país, nadie de otra religión en décadas, ¿no? Entonces, esta cosa de que viene el burkini, que también ha llegado a unos extremos del absurdo. Entonces, cuando señalamos a una mujer que lleva burkini, no vamos a hacer que se lo quite, vamos a hacer que se repliegue, porque todos, cuando nos vemos señalados, nos replegamos. Y más gente que está en la adolescencia y más gente que está buscando una identidad, que muchas veces se siente rechazada, que muchas veces no se siente integrada, y la estamos empujando precisamente a caer, a lo mejor, en lados oscuros en los que no caerían si les dejásemos ser y expresarse como ellos considerasen, ¿no?, en esa fase tan dura de la adolescencia. Entonces, los símbolos no son estáticos, aunque el origen, por supuesto, de todo lo que hacemos pueda ser patriarcal. Todas estas dicotomías, estoy terminando, todas estas dicotomías es lo que hay que romper y es, creo que por lo que estamos aquí, para intentar acercarnos a los matices, para intentar acercarnos a las voces de todos esos que no son otros, porque realmente están aquí y realmente no forman parte del discurso. Así que si os parece, seguimos con el debate y ahora estaré encantada de escucharos a vosotros dos. Bueno, muchas gracias a todos los que han sobrevivido a la cuesta y supongo que los que se han quedado en el camino luego le contaremos lo que hemos hablado aquí. Es que me lo he apuntado aquí en el móvil por ser moderno y ahora hay problemas de contención. A mí me gusta Kapuscinski, que era un periodista polaco que bueno, luego le acusaron que si se inventaba cosas, que si modificaba algo. Bueno, simplemente coges los libros donde están los libros de no ficción, te los llevas a ficción, pero sigue siendo un gran periodista y un gran escritor, sobre todo un gran observador. Yo recuerdo un día que le oí una charla aquí, creo que fue en Barcelona, que le hicieron doctor honoris causa, que contaba que cuando a los niños los podemos educar en el miedo o en la curiosidad. Si, por ejemplo, un hombre, vamos a poner senegalés, alto, grande, con su túnica musulmana, ¿no?, con su gorrito, viene y el niño se esconde detrás de la madre, es que ese niño se le ha educado en el miedo. Si ese niño se acerca a lo desconocido, que sería lo lógico, acercarte a lo desconocido, a ver este hombre que es distinto. Los niños no ven el color de la piel, por otra parte, que va vestido distinto, qué historias trae, pues quizás ese niño se le ha educado en el interés y en la curiosidad. Vivimos una sociedad que se educa en el miedo al otro, incluso tenemos miedo entre nosotros, miedo al catalán, miedo al castellano, miedo a no sé qué. Bueno, hay miedos justificables, por ejemplo, miedo al PP, por aquello del PPB, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer primero, desde la educación, es romper ese esquema de miedos. Para la educación ahora mismo yo creo que es una gran estafa. No sé si aquí hay maestros o qué es lo que pensáis, pero Alierta, que no está entre mis favoritos, dijo hace un año aquí en Barcelona, en el World Telephone no sé qué,
que el 65% de los niños que empezaban primaria el año pasado, el 65% trabajarían en empleos o en profesiones que no existen. O sea, vivimos en un mundo cambiante donde los niños, los jóvenes, vais a vivir un mundo de robots. Y no estamos educando a la gente ni siquiera a manejarse en la impredictibilidad. Con lo cual, la educación es la repetición de una serie de pautas de hace 150 o 200 años para crear gente que va a trabajar en una industria que está desapareciendo, con lo cual es una estupidez. La educación debería ser un elemento de agitación, un elemento para darte instrumentos para entender la vida y entender a las otras personas, tener la capacidad de comunicarte y entender. Que ese negro vestido con su túnica tiene historias que contarte y posiblemente cosas que enseñarte. La gente muy pobre, cuando yo he viajado a un montón de sitios, gratis, me pagaba el periódico, pues aprendes que gente que no tiene absolutamente nada tiene mucho que enseñarte. Con lo cual también una de las cosas que enseña la educación es la modestia. Hay un escritor, yo soy ateo en todas las religiones conocidas y por conocer, lo cual me hace respetuoso con todas ellas. Vengo de una familia ultracatólica, como si alguno sí quiere comprar el libro, está ahí que lo explico. Me interesa un tipo que se llama Michel Onfray, que es un pensador francés que tiene un libro que se llama Tratado de Ateología. Este libro me interesó sobre todo el comienzo, el arranque me parece magnífico. Él va, creo que es por Mauritania, con un tipo que no me acuerdo cómo se llama, vamos a llamarle Abderrahman, que es un chofer, van caminando por la carretera, van en el coche, y Onfray le va preguntando cosas del Corán. Y Abderrahman está incómodo que una persona no musulmana le pregunte cosas del Corán. Y le dice, es que tú creo que no deberías hablar de estas cosas. Le dice, bueno, solo te voy a hacer una pregunta más. ¿Tú crees en el paraíso? Dice, sí. ¿Tú crees que es tal y como lo describe el Corán? Dice, exactamente. Bien. ¿Tú crees que vas a ir al paraíso? Dice, no. Dice, no, porque yo tuve un problema, y es que un día por una de estas carreteras viajaba a toda velocidad, a una velocidad superior a la permitida, y atropellé a un coyote y maté al coyote. Entonces hablé con mi padre, que en ese momento era un señor mayor, y le pregunté, papá, o padre, he atropellado a un coyote, porque iba muy deprisa. Y le dijo, tendrás que llevar una vida muy justa y muy piadosa para que puedas entrar en el paraíso. Y este hombre soñaba con el paraíso y un coyote esperándole en la puerta. Bueno, pues ese hombre que tiene esa visión piadosa de un libro, es el mismo libro de unos tíos que estrellan unos aviones contra unas torres gemelas. El delito no lo cometen los libros, ni las religiones, lo cometen las personas. Por eso también el periodismo es tan importante que sepamos diferenciar entre personas y religiones. Por ejemplo, una vez yo leí un titular, un marroquí presunto violador de una mujer en Cádiz. Que sea marroquí es importante. ¿Por qué no titulamos cuando aquel joven en Valencia mató a sus padres con una espada samurái en un juego de rol, un católico blanco valenciano mata a sus padres? Qué importante. No importa. Luego, este tipo de cosas lleva a que un día también, creo que en Andalucía, vuelva a titular un periódico, mueren 4 personas y un portugués en un accidente de coche, ¿no? Entonces, desde el lenguaje es una gran batalla. El lenguaje es muy importante y eso saben mucho los israelíes, el gobierno israelí. Cómo se pueden ocupar las palabras, por ejemplo, antisemita, los palestinos son semitas, es mejor decir antijudío o anti-israelí o anti lo que tú quieras, pero no antisemita. Y las palabras son muy importantes y no son inocentes. Si miramos los titulares en los periódicos, muchas veces no son inocentes. Si miramos ahora, por ejemplo, los titulares con Susana Díez y Pedro Sánchez, te dice mucho de qué posición tiene cada periódico. Entonces, claro, ahí vuelve a ser muy importante la educación para que los lectores, los ciudadanos, nos podamos defender de esa información que ahora, gracias a Internet, fluye de una forma mucho más compleja. También fluye tanta información que es una forma también de manipulación, ¿no? Ya que estamos al lado de un yacimiento, podemos decir que el conocimiento se forma de capas, lo que hablaba Leila de la complejidad. Los periodistas tendemos a ir a la simplicidad de las cosas o a explicar las cosas de una forma simple. Y es muy difícil a veces explicar de una forma simple, porque cualquiera de los elementos que ha contado Leila de Siria no se pueden contar por separado, todos juntos y muchos más las historias de la gente que padece la guerra, es lo que hay que contar. Pero claro, eso no cabe, eso es muy difícil, incluso en un libro no cabe. Y después que tú tengas la paciencia pero el dinero de comprarte el libro y luego la paciencia de leértelo. Yo creo que
la crisis económica y cultural e ideológica que estamos viendo tiene mucho que ver también con la agitación de la islamofobia o del racismo y la xenofobia en general. Porque en Inglaterra, por ejemplo, hay una xenofobia hacia el polaco, en otros sitios hacia el albanés o hacia quien sea, ¿no? Hay una película de un italiano, creo que se llama Gianni Giamelli o algo así, que no sé si la visteis, que se llamaba La América, os la recomiendo, que es cuando vienen todos los barcos de los albaneses después de la dictadura de Hoxha, cuando cae, porque eso era una dictadura, y si no se puede llamar dictadura, pues ya miras que era eso, cae y todos los albaneses iban a Italia buscando la América, y era un barco lleno de gente. Yo recuerdo esa película, una imagen que era gente mirando la televisión, la RAI, albaneses pobres, mirando la RAI lleno de coches, jamones, prosciutto, yo qué sé, de todas estas cosas que hay en Italia, y claro, la gente estaba fascinada, ¿cómo no van a ir a Italia? Esas mismas televisiones las que se ha visto en el norte de Marruecos. Y ahora mismo en África la televisión la puedes ver en cualquier sitio. Partidos de fútbol se pueden ver en cualquier partido. Yo he visto Sierra Leona partidos del Madrid, todos robados, claro, o del Barça, pero todos robados. Entonces, esto, otra cosa que decía Kapuscinski, lo que ha hecho la televisión es llevar a la gente la conciencia de su pobreza. Porque tú, si eres muy pobre y todo alrededor es pobre, tú no sabes que eres pobre. Tú eres pobre en el momento que ves, tienes más conciencia de tu pobreza. Entonces, es lógico que la gente, y hablamos ya de migración, no de refugiados, gente que quiere huir de la pobreza, es un derecho. Nosotros lo hemos hecho. Lo ha hecho todo el mundo. De hecho, venimos todos de África. No sé, aquí abajo está una de las pruebas, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora no? ¿Por qué sí los capitales y no las personas? Entonces, vivimos en un mundo profundamente injusto y esta crisis, yo creo que económica, y sobre todo hay una crisis quizás ideológica donde todo está en gran confusión. Lo hemos visto en Francia ahora, donde no está tan claro la división derecha-izquierda, donde hay una izquierda que sigue, digamos, tocada por la caída del muro y descubrir que lo que había del otro lado del muro no era ni mucho menos ejemplar, con una izquierda, digamos, más moderna que incluye la ecología, incluye los derechos sociales, incluye los refugiados, o sea, que para ellos la frontera no es un elemento de exclusión. Entonces, no sé por dónde tenemos que ir, pero evidentemente toda esta situación económica hace muy fácil que el discurso racista, el discurso islamófobo cale en la sociedad. Cuando tú le dices a una persona que no tiene trabajo, claro, es que te están quitando el trabajo, es muy fácil que eso cale. Ahí está la información y deberían estar los políticos responsables y, por supuesto, los ciudadanos y gente como vosotros que trabajáis un poco la conciencia de la gente. El camino es muy, muy complicado porque hemos visto ahora en Holanda, las elecciones holandesas también, no ha ganado la extrema derecha, Wilders, pero todo el lenguaje se ha derechizado, o sea que de alguna forma sí ha ganado Wilders. Y en Francia el eje del debate ha sido la identité en vez del otro. Entonces, ¿qué es la identité? O sea, en una democracia no importa la identidad. O sea, ya sé que no es muy bueno decirlo en Cataluña, donde estáis trabajando la identidad, pero lo bueno de Europa, por ejemplo, es que hay muchas identidades. Si en democracia no importa la identidad, me da igual la identidad. En democracia solo hace falta que funcionen las instituciones. Y el problema de aquí es que no funcionan. Y el problema de Europa es que tampoco funcionan. Y cuando no funcionan también fomenta este tipo de fobias. Después es evidente que ha fallado los programas ¿cómo se dice? Bueno, en Francia, joder, ¿cómo se dice? La integración, eso. La integración, porque hay personas de segunda y tercera generación que se sienten excluidos. Pero vamos a ver, una persona que vive en Molenbeek, que es un barrio de Bruselas donde venían los terroristas que atentaron en París y los que luego atentaron en Bruselas, no significa que todo el barrio sean terroristas. Pero claro, si tú eres un joven de 20 años de Molenbeek y vas a pedir trabajo, te llamas Hassan y sacas el carnet donde pone Molenbeek, lo tienes bastante difícil para encontrar trabajo. Entonces, también es razonable que la gente tenga miedo. Entonces, ¿cómo rompemos ese miedo? Con información. O sea, es decir, no todas las personas que son islámicos, no todas las personas que vienen huyendo de una guerra, que son víctimas de una guerra en la que nosotros tenemos algo que ver, por pasividad o por actividad, pero tenemos algo que ver, no todas las personas son terroristas, evidentemente. ¿Que puede haber terroristas en medio? Sí. Pero hay datos muy interesantes que se nos olvida y que yo creo que hay que repetir constantemente para que no se nos olvide. Más del 80% de los muertos por terrorismo yihadista, llamémoslo así, son musulmanes. El 33% de los muertos del atentado de Niza eran musulmanes. Los que sufren el terrorismo yihadista cada día son musulmanes. En Irak,
en Afganistán, en Yemen, en muchos sitios. Nosotros somos una parte muy pequeña de todo esto. Pero es muy fácil manipular, por ejemplo. Claro, también es cierto que cuando hay un atentado en París conmociona, pero hay que aprender a poner esto dentro de un contexto. No somos nosotros las víctimas. No hay una lucha entre el mundo islámico contra el mundo cristiano, por llamarlo de alguna forma. No, hay un grupo de hijos de puta que ponen bombas, como los ha habido toda la vida, en todos los sitios. Entonces, es muy importante poder conseguir poner estas cosas en contexto. Después, ahora, es cierto que muchos de los discursos de la extrema derecha europea se puede conectar con los discursos de muchos imanes en Arabia Saudí, que tienen la misma visión del otro no existe. Es cierto que Arabia Saudí a mí es un país que me cae un poco mal. No es precisamente un país ejemplar. Entonces, que casi todas las mezquitas, o un número importantísimo de mezquitas europeas, estén controladas por Arabia Saudí, no es muy razonable. Habría que buscar la fórmula de conseguir, no sé cómo está ahora en Bélgica, pero hasta hace poco no había ni un solo imán en Bélgica formado en Europa. Entonces tenemos que conseguir que las comunidades islámicas, que son moderadas en una inmensa mayoría, trabajen y trabajar nosotros con ellos para ayudarles a crear, a formar imanes en democracia, no en Arabia Saudí, sino en democracia. Aquí en España estamos recurriendo a imanes marroquíes que ya son como socialdemócratas comparados con los saudíes, para que ayuden, para que formen a la gente que se puede ser un buen musulmán viviendo en un sitio que no es musulmán, donde hay al lado una persona que puede ser un buen cristiano, un buen judío, un buen ateo o un buen seguidor de Barcelona. Ya está, y podemos convivir todos, y podemos hacer una playa con el burkini, con el bikini, con el topless y en pelotas. ¿Cuál es el problema? Entonces, no sé, yo creo que tenemos que aprender valores de convivencia. Creo que la semana pasada hablasteis de puentes, de muros en Europa. Los muros no solo son físicos, los muros son culturales, son lingüísticos, son de miedos, son psicológicos, son de desconocimiento. Lo que tenemos que construir son puentes. Tenemos que ser constructores de puentes. Y eso los periodistas y los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad. ¿Cómo se construyen puentes? Contando historias positivas. No digo que contemos historias negativas, pero hay un montón de historias positivas. Y cuando han salido los refugiados de Siria, hemos oído relatos maravillosos de gente llenos de fuerza, incluso hasta niños que te daban lecciones en un inglés que no tenemos los españoles, porque los españoles, ya sabes, no sé cómo son los catalanes, pero los españoles se dividen en la mitad, la gente no sabe inglés y la otra mitad lleva toda la vida aprendiendo inglés. Después entendemos la democracia, que es ir a votar. No, la democracia es una evolución de un estado cultural y económico donde se exige una participación. Entonces tú no puedes ir, por ejemplo, a Sierra Leona, donde he estado yo varias veces, y poner unas urnas y decir que ya tienen democracia, o en Afganistán. No, es mucho más complicado que eso. Vivimos en un mundo de teatros, donde se manda tropas de Estados Unidos a Afganistán. Como me dijo uno de los candidatos de Afganistán, ustedes nos han traído todo lo que ya teníamos, que eran armas y soldados. Me acuerdo un día que estaba cruzando de la parte de Kabul nuevo a la parte de Kabul viejo, iba por la montaña de la televisión, la llamaban porque estaba lleno de antenas, y como típico blanco idiota, preguntaba a los niños, ¿qué quieres ser de mayor? Una pregunta bastante estúpida, pero bueno, haciendo preguntas estúpidas a veces encuentras respuestas inteligentes. Y uno de los niños, casi todos los niños me decían que querían ser médicos. Digo, ¿pero qué coño pasa aquí? Todos quieren ser médicos. Entonces me explicaron que había una serie india, que, como Doctor House, pero en indio. Claro, los niños querían ser médicos porque tenían prestigio social, pues tenían posición, ganaban dinero y ayudaban a la gente. Entonces, cuando se lo conté a Bajhartost, que era el candidato que quedó tercero hace varias elecciones, me dijo, claro, es que ustedes nos tienen que armar dos series de televisión, no soldados. Y es verdad. Es decir, en vez de hacer apuestas culturales o de educación o de reforma de un país a 50 años, queremos todo mañana para el titular y para que el presidente pueda presentarse en las elecciones. Cambiar las cosas en Afganistán o, por ejemplo, en África, la ablación, la infibulación, puede llevar 50 años, pero tienes que trabajar con la gente que está ahí. Tú no puedes venir ahí a decir lo que hay que hacer. Entonces, esos trabajos de paciencia no existen en política. La política ha desaparecido, ahora simplemente son luchas por el poder. Entonces hay que regresar a la política, que la política es la forma de conseguir que la gente viva mejor. Siria es un cachondeo. Sí, me tengo que callar ya. Siria es un cachondeo porque ahí está bombardeando todo el mundo, pero nadie sabe lo que está bombardeando. Los únicos que saben lo que están haciendo son los rusos. Esto lo dije en la televisión rusa un día. El único que sabe lo que está haciendo es Putin, lo cual no significa que lo que está haciendo Putin esté bien, y que Bashar al-Assad es un hijo de puta, que es parte del problema. Entonces ya los rusos no me han vuelto a llamar.
Después, no sé qué quería decir, a Trump. En todo este ambiente, ahora nos llega un presidente que puede ser tan imprevisible que hasta el final igual acaba siendo buen presidente, porque como el nivel que tenemos es guerra nuclear, cualquier cosa que no sea guerra nuclear nos va a parecer que está bien. Pero, por ejemplo, su travel ban, la prohibición de primero 7 países y luego 6, es que es una tontería, porque es que no sirve para nada. Es que además, si tú analizas el número de atentados que ha habido yihadistas en Estados Unidos, es escasísimo. Y algunos son, hay serias dudas que sea islamista, como el de Orlando. Después, claro, aquí los medios de comunicación, en el momento que hay un atentado, si decimos el ISIS. Claro, el ISIS no falta ni reclamarlo, porque se lo reclamábamos nosotros. Entonces somos muy responsables. Yo creo que hay que jugar con mucha prudencia, marcar claramente que no es lo mismo un musulmán que un terrorista, como no es lo mismo que un tío de ETA que todos los vascos, como es lo mismo, yo qué sé, un mal argentino que todos los argentinos. Entonces nosotros creo que tenemos que trabajar mucho en esa diferenciación y buscar historias positivas de gente que nos permitan entender. Tenemos que trabajar en la complejidad de las sociedades, en las capas estas que nos permitan entender, y es una labor constante, porque el proceso de deseducación es rapidísimo. Y ahora con las redes sociales es muy fácil. No creo que haya más basura en las redes sociales de la que hay en los kioscos o que hay en las librerías, pero evidentemente una persona ante un ordenador tiene acceso a un montón de cosas que son basura, que es mentira. Por eso yo creo que los periodistas, si somos un poco listos, creo que tenemos 3 elementos que no debemos olvidar jamás y que son la clave de nuestro trabajo, que es jerarquización, explicar qué es importante y qué no es importante, contextualización que decíais antes, y comprobación. Hasta un tuit hay que comprobarlo. Muchas gracias. ¿Ahora? Muy bien. Bueno, bona tarda. Estic encantada, valga l'eufemisme d'estar així amb vosaltres. Moltes gràcies per la invitació y per la iniciativa. Sí, voy a ir un poco rápido porque algunas de las cosas que quería decir ya las han dicho, con lo cual no hace falta que yo reincida en ellas. Vamos avanzando. Lo primero que quiero... Vale. Lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de islamofobia queda como una palabra. Y no nos damos cuenta que detrás de esa palabra existen unos hechos y existen unas víctimas. Y no estoy hablando de Afganistán, ni de Irak, ni de Siria, estoy hablando de aquí en España. Aquí en España, el año pasado tuvimos 2 asesinatos de carácter islamófobo. Varias palizas, incluida una mujer embarazada delante de sus hijos pequeños. Estoy hablando de eso. Por lo tanto, humanicemos el tema, humanicémoslo. No es algo teórico, no es una palabra banal, es algo que esconde un drama. Y lo peor, esconde una fractura social importante que no podemos permitir. Pasamos, por favor. Esto voy a hacerlo muy deprisa, ¿vale? Se reconoce, el término es nuevo, ¿vale? Pero el fenómeno no es nada nuevo. Hoy en día la gente islamófoba está utilizando argumentos que se utilizaron para la expulsión de los moriscos, por ejemplo, ¿no? Para justificar la expulsión de los moriscos. Es decir, el fenómeno viene de muy antiguo, pero el término es nuevo. En el 97 se definen las características por una ONG inglesa. Poco después las aprueban y las recogen la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el FRA. En el 2005 ya aparece la noción, no solo las características, por parte del Consejo de Europa, y además dicen
taxativamente el Consejo de Europa que la islamofobia constituye una violación de derechos humanos. Y ahí es donde yo me voy a centrar. Porque yo no estoy aquí como presidenta del Centro Cultural Islámico, sino como activista defensora de derechos humanos, que llevo muchos años trabajando eso, junto con otros colectivos vulnerables. Es decir, estoy aquí para hablar de islamofobia, pero estamos juntos también para luchar contra la LGTB-fobia, contra el antisemitismo, contra la aporofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es mi campo, el activismo en defensa de los derechos humanos y que además es una amenaza para la cohesión social. Todo esto ya viene recogido en el 2005 por parte del Consejo de Europa. ¿Pasamos? Bueno, fijaros, la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia somos voluntarios, todos. No tenemos ningún tipo de medio, ni ningún tipo de apoyo, ni institucional ni no institucional. Y hemos recogiendo, aparte de ayudar a las víctimas, lo que podemos. Quiero decir con esto, vamos a ver, que lo que recogemos no es todo lo que pasa, que es solo lo que nos llega a nosotros, que pasa mucho más. Esto digamos que es para que nos hagamos una idea. Es como si viéramos la puntita del iceberg. Pero nosotros, que no somos nada, hemos recogido 573 incidentes islamófobos en España en el 2016. Quiere decir que algo se está moviendo, porque el año anterior solamente habíamos recogido, bueno, solamente uno ya es mucho, pero bueno, 278. Pero es que el año anterior habían sido 49. Esto crece y crece deprisa. Pasamos. Otra cosa que quiero que quede también muy claro. La islamofobia no solo la sufren los musulmanes. Mirar, en Oslo, cuando asesinó, no me acuerdo ni el nombre, es un poco difícil de pronunciar, a lo mejor usted como periodista lo sabe pronunciar que yo, pero vamos, asesinó a un montón de jóvenes y antes a un grupo de personas que había puesto bombas, después fue a la isla de Ulloa, donde agrupó a todos los jóvenes y los ametralló. Fue un acto terrorista de carácter islamófobo. Ninguna víctima era musulmana, ninguna, pero ¿qué defendían? Lo mismo que estoy defendiendo yo aquí ahora, lo mismo que han defendido ellos, lo mismo que defiende Esteban Ibarra y otros activistas. Los derechos humanos para todos, en todos los lugares, y las sociedades plurales y diversas. Entonces ellos odian esto porque dicen que no, que eso es la islamización de Europa o la islamización de España y van contra ellos. Entonces, fijaros, 284 incidentes contra la comunidad musulmana en general y contra el Islam. 72 mezquitas, que esto luego lo aclararé, y 81 mujeres. Islamofobia de género. Se junta la misoginia. Dentro de la islamofobia, no necesariamente, pero muchas veces se junta la xenofobia, el racismo, la aporofobia, no se comportan igual contra un musulmán pobre que contra un musulmán rico, y sobre todo la misoginia contra nosotras, contra las mujeres. Pero también contra no musulmanes y también contra niños. Está creciendo el bullying. Pero contra no musulmanes están atacando hasta el Papa cuando hace discursos conciliadores. Y estos grupos atacan al Papa, van contra el propio Papa, ¿no? Y contra mi querido amigo Pep Boades y otros que están trabajando el diálogo interreligioso y ellos no están de acuerdo con eso y los atacan, los insultan, los agreden, los amenazan, etcétera, etcétera. Y ha aparecido también lo de los refugiados, que antes no había, ahora como está de moda, no sé si decir, pero bueno, como están dándole, ellos se están convirtiendo en un tema de moda porque tampoco han llegado tantos refugiados, pero bueno, lo utilizan. Pasamos. Mirar, ¿qué pasa con la islamofobia en España? Tenemos unos focos muy importantes. Un foco que sí, que está vinculado a grupos de extrema derecha, que están muy bien organizados, que están financiados con dinero internacional y están en contacto con organizaciones internacionales como Amanecer Dorado, por ejemplo. Por eso fueron capaces de, en una sola noche, en 48 horas, cometer 23 incidentes en toda España. Con las mismas reivindicaciones, las mismas consignas, la misma metodología. Aquí la gente solo se enteró de que fueron a la M30, porque la M30 es la M30, ¿no? Y llama mucho la atención. Pero no, fueron a muchos otros lugares, ¿vale? Y están utilizando mucho la carne de cerdo, la sangre de cerdo, y esto es una metodología que no se produce solo en España, que se produce en otros puntos de Europa. El negacionismo es algo también que están utilizando mucho, negacionismo histórico y reinterpretación histórica.
y están utilizando mucho los vencimos una vez, los expulsamos una vez, lo volveremos a hacer. Cogen los reyes católicos, Pelayo, etcétera, etcétera, llaman a una nueva reconquista, ya que nos expulsen a todos los musulmanes. Fijaros, a todos los musulmanes. ¿Sabéis que el 41% de los musulmanes somos españoles? Ella decía antes, no todos los árabes son musulmanes, es verdad. No todos los musulmanes son árabes, es verdad, solo el 19%. Pero es que aquí se nos extranjeriza automáticamente. Es que yo me llamo Amparo Sánchez Rosell, soy valenciana de pura cepa y no lo acepten. O sea, y que no, y tus padres de dónde, pero tú dónde has nacido, pero bueno, ya me quedo sin lengua. Pues no, mira, el 41% de los musulmanes de España somos españoles, ¿vale? Man que les pese. Se ha incrementado mucho la violencia, veis aquí algunas imágenes de gente agredida físicamente y la islamofobia de género. Fijar, esta me duele a mí mucho. Tú ya lo has apuntado antes. Por favor, ya soy viejita, ¿vale? Ya tengo 65 años, yo he vivido la época de Franco, yo he vivido las primeras movilizaciones feministas en Valencia, porque soy valenciana, nos reuníamos en una librería que se llamaba Sal de Casa, Trinísimo, bueno, las activistas feministas de la época, ¿vale? Y teníamos muy claras dos cosas, dos. Para la liberación de la mujer, educación, independencia económica. Educación, independencia económica. Educación, independencia económica. Tú ahora no dejas a la chica que vaya a estudiar al colegio porque lleva un pañuelo en la cabeza. Burro. Burro. Che, escolta. Ay, pobreta, es que el porta obligada. Sí. ¿Tú has hablado con ella? ¿Lo lleva obligada? No, no has hablado con ella. Y si es verdad que lo lleva obligada, déjala estudiar. Déjala estudiar y aprender para que el día de mañana tome sus propias decisiones. O en el trabajo, ¿vale? No. Pues si le rompes la independencia económica a la mujer, la estás condenando ¿a qué? A la cocina, querida. Volvemos. Pero de que muy caliente, pero es que el tema de la mujer me tiene muy caliente. Pasamos. Mirad, el caso de Tacuarreje, para hablar aquí un poco de qué es lo que hacemos en la sociedad civil. Aquí el instituto se negaba totalmente y no le quería dar clase. Negociamos con el instituto, no hubo manera. Vale, a la inspección, vale, a la conselleria, vale, a la Mónica Oltra, on faig falta. Escolta, tots units, perquè això nos dona força. El Miquel, tu el conoces, el Deme, està tots units perquè quan ataquen a un, nos ataquen a tots, porque se trata de ciudadanos, de derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos y de la plena ciudadanía. Escolta, jo tinc un negoci. Quan vaig a pagar els impostos dels meus treballadors, a mí no me dicen, no, tú no, que eres musulmana. ¿Verdad que no? Escolta, pero si se muere un ser querido, no tengo dónde enterrarle. Tócate el nas. O sea, a la hora de pagar, sí. Pero a la hora de tener mis derechos como cualquier otro ciudadano, entonces ya no. No, perdón. Ciudadanos de pleno derecho, todos. Iguales en obligaciones, iguales en derechos. Y esa es la base. No se trata de si eres musulmán, ateo, laico, blanco, rojo, amarillo, judeo, cristiano. No se trata de eso, por favor. Se trata de que estamos en un Estado de Derecho y que debemos garantizar los derechos de todos por iguales. De eso se trata principalmente. Bueno, pues conseguimos que la Consellería obligara al instituto a admitir a la alumna y se han comprometido a que van a hacer una legislación. No hemos visto la luz, pero ahí seguimos. Otra cosa, pasamos la siguiente. Esta nena que veis ahí, una menor de Victoria. Esta es menor. ¿Sabéis lo que hacían con ella? La sacaban a la calle y la dejaban sola en la calle a la hora del recreo para que no jugara con sus compañeros, por si acaso ser musulmán es algo que contagia o algo, ¿no? A la hora de clase, la daban clase a ella sola. No la dejaban entrar al aula, pero es que a la hora del recreo la sacaban a la calle. Mírala cómo está en la calle ella sola mirando a sus compañeritos jugando dentro del patio. Vitoria. Lo mismo. El colegio no hay manera, ¿vale? Gobierno vasco, circular a todos los colegios. No se puede impedir la escolarización de las niñas porque llevan un pañuelo en la cabeza, ¿vale? Porque luego hay un discurso perverso donde mezclan lo laico con lo laicista
que vaya tela también ese discursito. Y Ana Sidi, azafata. Además, azafata de Acciona. Es que me da mucha risa porque la despiden porque lleva pañuelo y Acciona. Trabaja en Ceuta, trabaja en Melillas, pero es que trabaja en Arabia Saudí y en otros países donde todas llevan velo. Es que a veces dan risa, ¿eh? Bueno, hemos ganado el juicio, hemos sentado precedente. ¿Qué hemos hecho en la sociedad civil? Lo mismo. Apoyar a la víctima, acompañarla, asesorarla jurídicamente, ayudarle con la legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos. Educación. Importantísimo, lo que estamos repitiendo incluso los textos. O sea, yo he leído textos donde dice que el Islam tiene 6 pilares, que solo son 5, y que el 6.º pilar es la guerra santa de la marinera. O sea, nos meten un pilar que no existe y encima un término que tampoco existe en el Islam, que es la guerra santa, ¿vale? Claro, si tú les enseñas eso a los alumnos en el colegio, es que estás creando un terreno muy fácil. Luego cualquier semillita islamófoba rápidamente aprende. Gemma Martín Muñoz, os recomiendo este libro encarecidamente, porque hizo un estudio muy profundo de los libros de texto, que está publicado el libro, donde deja claramente cuánta desinformación o educación en contra de, para dividir, para enfrentar, educar en el odio, en contra de los árabes y de los musulmanes, porque mezclan los términos, ¿vale? La OSCE se dio cuenta del problema que había con el tema de la islamofobia a nivel europeo y publicó unas directrices para educar en contra de la islamofobia. Son gratis. Cualquier colegio las puede tener. Cualquier colegio las puede descargar en PDF. ¿Os podéis creer que los colegios no saben que eso existe? No lo saben. Es que nadie se ha molestado en decirles que eso existe. Lo hemos comunicado a muchos gobiernos, lo hemos comunicado a muchas inspecciones. Siguen sin saberlo. Siguen sin saber que esa herramienta existe. Movimiento contra la Intolerancia también tiene unos talleres muy buenos. Alfanar tiene el proyecto Kif Kif, no sé si habéis oído hablar de ello. Son todo iniciativas de la sociedad civil y de asociaciones que provenimos de la sociedad civil para educar en tolerancia, en respeto mutuo, etcétera, etcétera. Pasamos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, lo que decíamos un poco antes, sensibilizar y crear espacios comunes. ¿Qué quiero decir? Mirad, cuando hacemos actividades unidireccionales, no suelen dar buenos resultados, porque a veces lo que hacemos es reforzar los guetos. Tenemos que buscar espacios y actividades comunes donde participemos todos, y mixtas. Y mixtas, importante. Hombres y mujeres, musulmanes y no musulmanes, más jóvenes y menos jóvenes. A lo mejor al principio nos parece que es un fracaso. A lo mejor solamente vienen a tomar un té y unas... Pero déjalo, da igual, que se relacionen, que se conozcan. Mira, nosotros tenemos un banco de alimentos en el Centro Cultural Islámico de Valencia y un ropero, donde tanto los beneficiarios como los voluntarios son cada uno de lo que sean. Yo ni lo pregunto, o sea, es que no entramos en eso. Son amigos, se quieren, se aman y se relacionan entre ellos. Y ya no se preguntan si este es musulmán o no es musulmán, si ha nacido aquí o en Andalucía o en Cataluña o donde ha nacido. Y se trata de eso, de relaciones humanas entre seres humanos, ¿vale? Castigar el discurso de odio venga de donde venga. Aquí voy un poco en la línea de lo que decías, es que un medio de comunicación claramente islamófobo que está propagando continuamente un discurso de odio, yo creo que es que no deberíamos ni de leerlo. O sea, no deberíamos ni de hacer un solo clic, no deberíamos regalarle ni una sola entrada, ¿no? Y si se puede denunciar, se denuncia. Bueno, lo que he dicho antes, priorizar actividades conjuntas y mixtas. Pasamos. Esto es lo que hicimos en Valencia. Un reglamento de régimen interno de un colegio no puede estar por encima de lo que dice la Constitución, de lo que dicen las leyes europeas o de lo que dicen los derechos humanos. Se tienen que adaptar. Estamos teniendo ahora también graves problemas con el tema del menú halal.
Pues nos reunimos con los padres, les explicamos cuáles son sus derechos, cuál es toda la normativa, si hace falta que les redactemos escritos para que lo pidan a la dirección, les redactamos y les acompañamos. Todo eso es lo que podemos hacer como sociedad civil. Que no, vale, ya termino. Y algo que decía él, y yo lo voy a repetir porque es muy importante. Los musulmanes de Europa no queremos y no debemos estar tutelados por países extranjeros. Me da igual el país que sea, no, bajo ningún concepto. ¿Vale? Pasamos. Para una buena gestión de la diversidad religiosa hay guías, lo mismo que decíamos antes. Guías hechas por la Fundación Pluralismo y Convivencia. Los ayuntamientos lo desconocen, no las ponen en práctica, porque no saben que existen, son gratuitas. Pasamos. Artículo 1 de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No queremos privilegios los musulmanes. Queremos que no se nos nieguen los derechos que tenemos. Queremos poder ejercer nuestra plena ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, pues es el momento de abrir un turno de preguntas, dudas, reflexiones. Es el momento de dialogar y como queráis, cuando queráis. Y luego... Tengo ganas de hablar, pero dejaré primero a mi amigo. Tengo varias preguntas, ya las iré haciendo cuando la gente no pregunta alguna y luego le dejo. Primero para Leila. He visto que bueno, tu argumentación, por cierto, la de usted ha sido fantástica. Incidías mucho en que hay muchos discursos de la izquierda que realmente no se ajustan a la realidad y ha sido bastante crítica en ese sentido, ¿no? Me gustaría que dijeras que hace realmente mal la izquierda actualmente, ¿no? Y en su discurso acerca de los países árabes y de todos los conflictos que hay, bueno, que no te gusta, porque realmente he visto que varias veces has repetido y me gustaría que pudieras incidir en eso. Gracias. Vale. Pues sí, me he vuelto experta en esta cosa, que yo no sabía que había esta afiliación casi de partido de fútbol y como si las guerras, los conflictos fuesen un partido de fútbol, ¿no? En el que hay que posicionarse con un equipo o con el otro. Ese es el gran problema que he visto yo en estos últimos años. Bueno, esto se puede, de alguna manera, hay muchas manifestaciones, ¿no? De cómo los extremos muchas veces se parecen mucho. Y por una parte está la cuestión del laicismo, ¿no? Que muchas veces encubre cuestiones que rozan el fascismo. Cuando tú, en nombre de una política supuestamente progresista y laicista, arrancas el pañuelo a una mujer, eso es una violación de su integridad, que claro, no puede ser considerada progresista y sin embargo muchas veces se enmarca dentro de políticas que se hacen llamar progresistas o de izquierdas, ¿no? Entonces ahí la ultraderecha y muchas de estas políticas bajo el paraguas de la izquierda han coincidido más de lo que nos gustaría. A lo que me enfrento yo en mi trabajo es a la cuestión de los matices, ¿no? Entonces yo he trabajado con la... Pues he trabajado mucho sobre Palestina y he hecho mucho activismo contra la ocupación. A mí no me gustan los términos pro y anti así usados a la ligera, ¿no? Entonces no creo que debamos decir que somos pro-palestinos o anti-israelíes, o creo que somos pro-justicia, ¿no? Anti-ocupación en todo caso. Entonces yo he trabajado en activismo contra la ocupación israelí de Palestina desde que casi tengo uso de razón, ¿no? Y luego, pues, digamos que me maduré también como activista desde la ocupación estadounidense de Irak y estuve incluso en Estados Unidos, en Washington, protestando contra la inminente invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Y claro, cuando el país que mejor conozco, que es Siria, y yo crecí entre Damasco y Santiago de Compostela, mi padre es sirio, mi madre es gallega, y crecí
hablando de Siria y en susurros, incluso cuando vivíamos en Galicia, ¿no? O sea, el nivel de terror que vivieron los sirios bajo esa dictadura, que por desgracia desde fuera no se conoce, porque las dictaduras más efectivas son esas de las que nada se sabe. Por eso no sabemos nada de Eritrea, por eso no sabemos nada de Corea del Norte, que son dos de los ejemplos con los que los sirios se comparan, ¿no? Mucho, y con los que se han comparado siempre, mucho más que con las dictaduras de alrededor. Entonces, como no sabíamos nada, ahora de repente nos encontramos con que nos faltan claves para entender 50 años de historia. Y entonces eso es lo que nos lleva a pensar, bueno, pues tan mal no vivían, tan mal no estaban, por lo menos no había extremismo religioso como el que hay ahora, por lo menos las mujeres no estaban obligadas, o sea, una lectura muy reduccionista de lo que son los derechos civiles, ¿no? Y los derechos humanos. Entonces, esto ha llevado a un posicionamiento muy polarizado, que creo que Ramón me puede decir, nos puede decir más, pero creo que ya ocurrió con Yugoslavia y con los Balcanes, que mucha gente de izquierda se posicionó con Milosevic, ¿no? De repente hay que estar con la OTAN y entonces hay que estar contra la OTAN es el mal, entonces todo lo que esté en el otro lado es el bien, ¿no? Y claro, creo que todos podemos hacer un ejercicio un poquito más complejo de que el enemigo de mi enemigo no es mi amigo, ¿no? No funciona así, no es tan sencillo. Entonces, cuando yo pasé de defender la lucha contra la ocupación israelí y de defender contra la invasión estadounidense de Irak, a hablar de que en Siria vivíamos una dictadura que pocos conocen fuera, que Assad es un genocida y que el principal responsable de la destrucción de Siria es Rusia, igual que el principal responsable de la destrucción de Irak es Estados Unidos, pues cuando yo empecé a hablar estas cosas, pues me encontré con un nivel de odio y de sectarismo por parte de grupos, principalmente del Partido Comunista, de los pueblos de España, pero no solo, y con una lectura reduccionista en la que había que posicionarse como si fuese un partido de fútbol con Estados Unidos o con Rusia, ¿no? Cuando creo que precisamente la ciudadanía, el único poder que tenemos es el de patalear contra el statu quo y de patalear contra esa división geopolítica como si fuese un tablero de ajedrez, ¿no? En el que las grandes potencias se dividen países y pueblos en función de sus intereses. Entonces, pensar que como ciudadano hay que tomar partido con los intereses imperialistas rusos o con los intereses imperialistas estadounidenses, a mí me parecía casi difícil de asimilar, ¿no? Y sin embargo, pues los mayores críticas que yo he sufrido por mi trabajo de intentar hablar de estas dinámicas internas en Oriente Medio han venido de esos sectores más sectarios de la izquierda autodenominada antiimperialista. Yo quiero discutir un poco con Laila. No discutas, que, Sí, que necesito apoyo. Yo creo en el laicismo. El laicismo, evidentemente, caben muchas interpretaciones. Yo creo en el laicismo como un punto de encuentro, es un sitio de encuentro, donde podemos convivir gente que pensamos distinto, pero que queremos vivir juntos. He contado antes en el coche que me encontré con un imán en Nigeria, que iba en mi coche y me decía, el Islam es mi religión, es mi constitución. Y yo le dije, no puedes decir eso, porque si yo te digo que la Biblia es mi constitución, tú y yo no podríamos vivir en el mismo país, porque no es mejor tener una constitución laica que nos permita vivir juntos. Tú rezas en tus mezquitas, yo en mis iglesias, no. Y repetía una y otra vez, y la tercera vez le dije, bueno, como vuelvas a repetir que el Islam es tu constitución, te bajo del coche porque este es mi coche. Él se lo tomó a coña, pero yo lo iba en serio. Otro día, con otro imán, esto también fue en el norte de Nigeria, este era un imán importante, el que llevaba en el coche era un don nadie, ¿no? Pero este imán era importante, porque estaba sentado en unos cojines en una esquina y en la otra esquina estaba un tipo esto era en Kano, en el norte de Nigeria, que era el asesor del sultán de Kano, que iba vestido como las 1001 noches, y todos los demás estamos ahí en el suelo. Yo iba con mi traductor, negro, claro, pues Nigeria. Digo que es importante decir negro porque luego se puso gris. Entonces yo le estaba preguntando al imán sobre la ley islámica, porque se estaba imponiendo la ley islámica en el norte y había problemas con algunos sectores que eran cristianos. Entonces él de repente me dice, tú preguntas mucho, pero yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Tú eres cristiano? Le dije, no. Entonces me dice, ¿eres judío? Le dije, no. ¿Eres musulmán? Le dije, no. Entonces me dijo, ¿tú quién eres? O sea, que si tú no eres de una de las tres religiones del libro, ¿tú quién eres? Tú no eres nadie. Entonces yo le dije, yo soy un tipo que no cree en Dios. Entonces mi traductor empezó a ponerse gris
Y entonces, bueno, ahí se hizo una especie de silencio, al imán se le saltaban los ojos, y le dije, ¿podemos decir que su Dios y el Dios de los católicos es el mismo Dios, pero las interpretaciones por historia, por geografía, pues han desarrollado de manera distinta, pero en el fondo es el mismo Dios? Me dice, podemos aceptar eso. Dijo, entonces me puede explicar por qué en Kaduna, a 200 kilómetros de aquí, se están matando cristianos y musulmanes si son del mismo Dios. Entonces ya el traductor ya estaba, bueno, ya era blanco, o sea, ya era como Michael Jackson. Y entonces, como vi que me estaba metiendo en un lío, y cuando te metes en un lío de eso puedes acabar mal, le dije, mire, yo lo que le puedo prometer es que si alguna vez veo la luz, es posible que me haga musulmán, porque de las tres religiones es la que más me gusta. Entonces, claro, mi traductor le vino el color otra vez, y bueno, y el tío, me dijo el tío, ¿y tú tienes algo? Y le dije, pero tengo 3 defectos para ser musulmán. Me dijo, ¿cuáles? Le dije, bueno, fumo, en ese momento fumaba, luego dejé de fumar y me pareció esto. ¿Podrías dejar de fumar? Dije, por supuesto. ¿Podrías dejar de beber? Le dije, también. Y le dije, me dice, ¿cuál es el tercer defecto? Le dije, es que me gustan las mujeres. Me dijo, bueno, aquí puedes tener 4. Y le dije, ¿usted sabe lo que es tener una en casa? 4, está loco, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo de yo creo que el laicismo, sí creo en el laicismo. Y creo que hay algo que has dicho tú muy importante, Amparo, que es preguntar a las mujeres. Es decir, el debate del pañuelo, del hijab, a mí me parece un debate estúpido, porque el pañuelo es simplemente una consecuencia de algo. El pañuelo no es importante. Si hablamos del niqab o hablamos del burka, podemos quizás abrir el debate. Pero también había que meterse debajo del burka para hablar con las mujeres. Y contaba antes una anécdota, os contaba de un médico afgano que conocí en Nigeria también. En Nigeria he conocido a todo el mundo. En Nigeria es un país asqueroso, no vayáis. La parte más bonita es la de lo que era Biafra. Y este hombre un día da una conferencia en París y luego se acercó una periodista que quería hablar con él y le dice, bueno, ¿qué opina usted de esta prenda anormal o rara que llevan las mujeres afganas? Dije, ¿rara? A mí raros me parecen sus vaqueros. El burka es lo que lleva mi madre, es lo que lleva mi abuela, lo que llevan mis hermanas, ¿no? Entonces, el burka no es el problema. El burka es la consecuencia del problema en todo caso. Y después habrá que meterse bajo cada mujer, de cada burka, y preguntar a cada mujer. Porque unas se las ponen porque creen que si no van desnudas. Otras, como Malalai Joya, que os recomiendo que la busquéis por internet, que es era una diputada, ahora ya no lo es, afgana, que fue la que le dijo a la cara a los criminales de guerra que ha apoyado a Occidente en la guerra de Afganistán, le dijo, esta asamblea está llena de criminales de guerra y narcotraficantes, que son los amigos nuestros, frente a otros criminales que son los talibán, que son menos criminales que estos. Esta tía, el ir con el burka es su seguridad. Entonces, claro, es muy fácil desde aquí decir lo que tiene que pensar cada mujer o cómo tiene que ir vestido. Nosotros decimos cómo nos tenemos que ir vestidos, o si hay que ir con traje o con corbata, pero sí es cierto que imanes y sectores más radicales del Islam han hecho del pañuelo una batalla. Pero, por ejemplo, ahora hay otra cosa muy interesante con el hijab, y es que se ha puesto de moda el doble hijab, y es el pañuelo la goma que te sujeta, vamos, no es una goma, es una goma que te sujeta el pelo, que a veces es de color blanco, rosa, y encima un hijab de colores. Y se ha puesto de moda. Bueno, los imames estos radicales están de los nervios porque, claro, las mujeres ahora se lo ponen por moda. Bueno, es que por ahí, ahora mismo, todo lo que era la Semana Santa se ha ido descafeinando. Es que va por ahí la cosa. Entonces nosotros no podemos plantear batallas de todo o nada, lo que decís antes. Tenemos que aprender, y sobre todo tenemos que aprender a escuchar. Y tenemos que aprender a escuchar las dos partes. Bueno, yo también soy laica y agnóstica, que conste. Y claro, la cuestión es que no se encubran de laicismo, ¿no? Cuestiones que no son eso, ¿no? Que son otra cosa. Entonces, que bajo ese paraguas del laicismo que no se permitan políticas que en realidad están anulando al otro o a la otra, ¿no? Pero por supuesto, yo creo que hay que encontrarnos en ese espacio, y a mí nada me gustaría más y por nada he luchado más que por unas sociedades mediterráneas y concretamente de Oriente Medio en las que haya una separación entre religión y Estado. Había una pregunta por ahí también. Sí, el amigo. Primero de todo, agradeceros la brillante ponencia que hemos tenido, clase magistral que nos habéis dado. Y bueno, primero de todo, un deseo de que esta información se expanda entre nosotros y podamos empezar,
continuar viviendo con estos conocimientos que hemos adquirido hoy. Y finalmente os voy a hacer una pregunta en referencia a qué va a pasar cuando salgamos de aquí. Es decir, os voy a poner 4 campos, estáis invitados los 4 a contestar. Sato, si te animas, ¿qué tenemos que hacer cuando, por ejemplo, en una conversación, en una de las siguientes conversaciones que tengamos con amigos o familiares, supongamos que ha habido un atentado terrorista o un atentado en algún sitio del mundo y haya creado impacto, una situación? Otra situación es qué decimos por las redes sociales. Nos debemos atrever a compartir comentarios en referencia al respeto, a la igualdad, a la defensa del ser humano que quiere ser libre. Tercero, dentro de nuestros espacios, o sobre todo administración, ¿qué medidas propondríais a un ayuntamiento, por ejemplo, para combatir intensamente esto que estamos tratando hoy? ¿Y qué prensa también debemos leer? Porque, claro, no sé si la prensa de hoy, la que acostumbramos a leer, alguna recomendación, debemos leer solamente un periódico, debemos ampliar horizontes. Supongo que con esto ya os doy bastante palabra. Muchas gracias. Pues bueno, prensa, por ejemplo, todo lo que escribo yo. No, prensa, hombre, yo creo que hay prensa en España. Incluso la prensa que podemos ser muy críticos con ella, te encuentras cosas. Yo encuentro cosas interesantes hasta en ABC. Me cuesta, pero encuentro. Yo encuentro cosas interesantes hasta en El País. Sí, en El País. Hay cada vez menos, ¿no? Diario.es yo creo que tiene muchas cosas interesantes. Infolibre tiene muchas cosas interesantes. Contexto, el diario. Contexto, es decir, y después hay gente interesante por ahí que hace cosas. Y pues yo leo muchísima prensa extranjera. Y estoy todo el día leyendo prensa extranjera, pues si no podía opinar, o sea, no podía escribir de cosas. Yo tengo que leer un montón, todos los días leo un montón, pero leo porque me gusta. Y lo haría si no me pagaran por ello exactamente igual. Y después, no sé, yo creo que has dicho tú algo muy importante. Tenemos que pensar que no es la defensa del musulmán, es la defensa de los derechos humanos. Que puede ser un musulmán, puede ser una mujer, puede ser un niño, puede ser cualquiera. Y yo sí soy intolerante al racismo. Yo he vivido en el Metro Madrid una vez una situación donde entró un chico, yo estaba medio dormido, esto cuando tienes tripa te duermes en los sitios que bambolean, ¿no? Y un chico que repartía poemas, supongo que eran poemas porque me lo dejó en la pierna, y cuando vino yo se lo di, o lo recogió él, no recuerdo muy bien, pero uno se había caído. Entonces yo vi que se agachaba, luego deduje que una de las señoras que estaba enfrente había tirado el poema al suelo. Y él dijo algo, no sé exactamente en qué idioma era, no sé, supongo que era árabe, pero dijo algo. Él no tenía o sea, no dices, este es árabe. No, podía ser árabe o no. Y una de las señoras le dijo, para tu puta madre, por si acaso. Entonces yo salté y le dije, no le hable así, que él no le ha ofendido. Y dice, no, porque no sé qué me ha dicho. Digo, no ha dicho nada que usted haya entendido, desde luego. Y usted no debe hablar así, debe respetarle. Si no le interesa el poema que le ha puesto, se lo devuelve, pero le debo respetar. Entonces me dice que se vaya a su país. Digo, la que igual se tiene que ir es usted. Y me dice, este es mi país. Digo, usted no se merece este país. Entonces yo hago este tipo de cosas. Y cuando mi madre es inglesa, tengo un primo que es inglés, que es medio negro, y cuando éramos, bueno, hay una historia familiar que está también en el libro, que os vais a comprar, y este primo un día, yo tenía 12 años o algo así, y él tenía, creo que era 10 o 13, un niño inglés le llamó helado de chocolate. Y yo fui entré en combate directamente contra este tío y le tiré al suelo y le empecé a dar puñetazos e insultarle en español. El inglés cuando se levantó, cuando nos levantaron, preguntaba en qué idioma hablaba. O sea, no le importaban los golpes. Yo soy intolerante al racismo, pero creo que también hay que ser intolerante en la palabra. Y yo creo que la mejor forma que tenemos que hacer es no sé, aplicar, no sé, tú si ves a una mujer que la están pegando, ¿qué harías? Entonces, si tú ves a una mujer que la están insultando porque lleva pañuelo, ¿qué harías? O un hombre que le están insultando porque lleva vaqueros. Es que no debe haber una diferencia, son derechos humanos. Y hay una ley,
hay lo que decías antes, de las leyes están por encima de cualquier otra norma. Y creo que también los taxistas de Barcelona, y aunque tenga nada que ver con esto, han dado una muestra de cómo se hacen las cosas. No se queman los coches de Uber o de Cabify, sino se van a los tribunales y se ganan en los tribunales. Entonces yo creo que tenemos que ser también intolerantes en esto. Si vemos cosas que son denunciables, denunciarlas. Y los medios de comunicación yo creo que tenemos que ser muy responsables en el uso de las palabras. Porque las palabras son muy importantes, porque las palabras pueden predisponer perfectamente el pensamiento que va a tener la persona que las lee. Y las redes sociales son un instrumento muy peligroso, pero muy útil también. Yo no me atrevería a decir que podéis leer. Lo que me atrevo es a decir qué es lo que creo que no se debería de leer. Hay unos medios que están, yo creo que ya todo el mundo sabe, que además publican bulos, mentiras, o verdades a medias y manipuladas, y que el único objetivo que tienen es sembrar odio. Algunos están vinculados a partidos políticos, otros no tan abiertamente, pero sabemos todos de qué medios de comunicación. Entonces, sobre todo, digital. Dilo. Sí, nadie lo va a decir aquí. Sí. No sé qué digital, no sé cuánto es digital, casi todo lo que acaba en digital, ¿vale? Digital, el amor de mis amores. Entonces, cada vez que les haces un clic, encima cobran, es que encima se están beneficiando, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto menos, mejor. Y lo otro, pues ser críticos. O sea, él ha dado una fórmula muy buena. Hay que contrarrestar una información, venga de donde venga. Porque hasta en el periódico supuestamente más fiable, a veces te encuentras artículos muy dudosos y viceversa. Entonces, cuanto más se lee, mejor. Yo siempre he sido una amante de la lectura. Yo pienso que hay que leer mucho, pero con criterio. O sea, no te creas todo lo que leas y no te creas todo lo que te digo. Luego sal a la calle y compruébalo. Respecto a las políticas municipales, políticas inclusivas. Sin lugar a dudas, políticas inclusivas. Antes hablábamos que en la sociedad civil debemos de organizar actividades conjuntas, mixtas, etcétera, etcétera. Bueno, pues los ayuntamientos, suponiendo que tengan, por ejemplo, presupuesto y que subvencionen algún tipo de actividad social, que sigan esa misma línea. Es decir, no una actividad de una mezquita solo para musulmanes, no. O una actividad de una asociación de vecinos solo para los vecinos no musulmanes, tampoco. Una actividad de una mezquita para relacionarse con los vecinos, ¿vale? Sí. Una actividad de una asociación de vecinos para relacionarse con todos los vecinos y romper prejuicios y estereotipos, sí. Y ese es un buen camino. Luego, evidentemente, revisar muy mucho de hasta qué punto todos los vecinos, sean de la religión que sean o de el origen que sea, tienen garantizados los servicios mínimos, ¿no? Que es lo que yo decía antes, si yo pago mis impuestos porque luego no puedo enterrar a un ser querido, no hay un cementerio, o tengo problemas con un menú halal, etcétera, etcétera. Todo eso. Luego, el tercer supuesto que has puesto del atentado, solo de pensarlo ya se me ponen los pelos de punta, porque no es lo que yo voy a decir, es lo que me van a decir. Y no es lo que yo vaya a decir en las redes, es lo que me van a decir en las redes. A mí, a mi organización, a mis colaboradores, a mis amigos, es que nos van a bombardear. Es decir, yo siempre digo, mirad, es que cada vez que se comete una barbaridad de estas, aparte de que mueren musulmanes en estos atentados, es que somos víctimas dos veces, ¿no? Porque luego ¡pum!, todo el chaparrón que te viene encima, ¿no? Toda la criminalización. ¿Y ahora qué decís? Ahora todavía defendís a los asesinos, a los musulmanes asesinos, y te bombardean. Los sorteo como puedo, aunque la verdad a veces te dan ganas de decir, me quedo en la cama tapada con una manta cuando pasa una cosa de esas. No puedes, ¿no? Tienes que dar el do de pecho y esgrimir tus argumentos si te dejan y si te escuchan, que no siempre es así, solo quieren insultarte y volcar su rabia contra ti, que yo entiendo también que se tiene rabia, porque han muerto inocentes, pero descárgala contra quien corresponde, no la descargues contra mí, ¿vale? Hay una charla que os recomiendo en internet, que es de Chimamanda Adichie. Es una escritora nigeriana
que se llama The Single Story, o sea, la historia única. Está en inglés, pero está traducido. La recomiendo porque es un discurso precioso que da en Oxford, de unos 18 minutos, explicando la importancia de tener una historia compleja y cómo todos caemos en una historia reducida de una sola voz. Ella cuenta, cuando tenía 4 años empieza a escribir, ella escribía hablando de montañas nevadas, que en Nigeria no hay montañas nevadas, y hablaba de sus personajes, hablaban del tiempo, que en Nigeria nadie habla del tiempo, porque siempre hace calor. Y claro, ella estaba condicionada por la historia única que había leído de los libros británicos. Cuando llega a estudiar a Estados Unidos, su compañera de clase, de habitación, pero se sorprende que hable inglés también. En Nigeria es el idioma oficial. Su compañera no sabía eso. Y le pregunta que quiere oír su música tribal en los cassettes. Y entonces ella dice, es que yo tengo Mariah Carey. Entonces parece que como eras negra y de África no tienes derecho a oír música distinta. O luego su profesor de literatura le decía que sus personajes no eran suficientemente africanos porque no eran pobres. Y cuenta una historia muy bonita que ya simplemente es el apunte, que ella cuenta que en casa tenía una familia, era una familia de clase media, los 2 padres trabajaban, funcionarios, profesores y demás, y tenían una familia de sirvientes que les ayudaban. Y había un niño que se llamaba Fidé, que era muy pobre, y la madre siempre le decía, mira Fidé, que es muy pobre, cómete la comida porque Fidé no tiene. Entonces ella había comprado la historia de que Fidé era muy pobre. Entonces cuando van un día a ver a la familia de Fidé, ve que la familia de Fidé hacía cestas. Entonces ella se quedó muy sorprendida que una persona muy pobre supiera hacer cestas, porque ella había juntado una persona pobre y una persona inútil. Entonces, puedes decir que es una persona... entonces, depende cómo tú hayas explicado la historia de Fidé, tú estás condicionando la visión de Fidé. Entonces, eso es fundamental y creo que esa es la responsabilidad de los medios de comunicación, no trabajar en la historia única. Bueno, yo creo que, no sé, que también quiero que haya más margen para más comentarios, pero sobre todo escuchar, igual que no se nos ocurre pensar que la lucha por los derechos civiles afroamericanos en Estados Unidos no la puedan liderar los propios afroamericanos, ¿no? Y sin embargo aquí estamos dirimiendo todo sin esas voces del otro, ¿no? Y de la otra. Y cuestiones relacionadas con todo lo que afecta a mujeres de origen árabe-islámico o musulmán, pues deberían de tenerlas a ellas en el centro del discurso, ¿no? Y no al margen. Entonces yo pregunto mucho a la gente que de repente se embarca en estos debates, pero bueno, ¿con cuántas mujeres musulmanas has hablado tú, no? Y a veces da la impresión de que no creen que les haga ninguna falta escuchar a ninguna de estas mujeres como parte de cómo construir su discurso, ¿no? Entonces eso es algo también muy común que nos encontramos. Y luego pues no se puede dar soluciones simplistas a cuestiones complejas, ¿no? Entonces, cuando algo es complejo, pues hay que analizarlo bien, hay que analizar cuáles son las capas y tampoco caer en lo que muchas veces se llama buenismo, ¿no? De pensar que no existen conflictos. O sea, yo creo que hay conflictos y hay que identificarlos y hay que entender de dónde vienen y hay que entender por dónde están surgiendo. Yo creo que obviar que hay un conflicto, ¿no? Y no, todo está bien, tampoco es la solución, ¿no? Entonces, ¿dónde están ocurriendo los conflictos y por qué? Yo, últimamente, en las calles de Madrid, me está preocupando que llevo años viviendo allí y estoy empezando a ver algo que yo no había visto nunca, que es chavales adolescentes vendiendo droga con la bolsa de pegamento y snifando, ¿no? Entonces, si tú tienes a un chaval de 15 años que está en la calle tirado y que está snifando pegamento y que yo le dije 2 palabras en árabe y se puso a llorar, o sea, el chaval está desquiciado, a flor de piel y con los nervios de punta y... O sea, es que esta gente está en una posición muy vulnerable y igual esto es muy políticamente incorrecto, pero a mí no me sorprendería nada que esta gente sea carne de ISIS pasado mañana. O sea, pero vamos, como si viene cualquier otro grupo, porque es que no tienen nada que perder, ¿no? Y nadie les ofrece nada tampoco en donde ellos puedan encajar. Entonces, esto de segunda, tercera generación, eso no existe. O sea, no existe la tercera generación de un inmigrante. Existe un inmigrante y luego sus hijos y nietos son de ese país, ¿no? Pero esta tierra de nadie en la que se encuentra tanta gente, en la que ni es española ni es de otro sitio, su identidad no se sabe dónde encaja y no hay sitio para ellos, pues me da la impresión de que estamos fomentando lo que supuestamente queremos combatir, que es ese extremismo, ¿no? Que solo se puede combatir con políticas, como ella decía, de integración. Si tú señalas con el dedo a una chavala por llevar hijab, no vas a hacer que se lo quite, vas a hacer que se repliegue como mínimo y en el peor de los casos, si lo lleva obligada, pues que no pueda trabajar, que no pueda estudiar y la estás estigmatizando y apartando del único cauce por el que ella puede apartarse de caer precisamente en el extremismo, ¿no? El ISIS aporta algo muy importante, a diferencia de Al-Qaeda, que es el territorio, que es lo que puede perder ahora.
porque el ISIS lo que aporta a todos esos jóvenes, que yo creo que sí se puede decir segunda o tercera generación, porque son hijos y nietos, aunque es verdad que han nacido ya aquí, por eso cuando se dice cerrar fronteras es una chorrada, pero si son de aquí, ¿qué va a hacer fronteras? No vienen de fuera, son de aquí, y no vienen en patera a entrar en el aeropuerto, pues son de aquí, tienen pasaporte de aquí. Pero el ISIS lo que ofrece es un relato. Gente que no tiene nada tiene un relato, y después tiene un relato épico, en el que vas a encontrar una liberación incluso en la muerte, y vas a ser un héroe, un mártir. Y el ISIS, al tener el territorio, al tener el califato, sí tenía un sitio al que se puede ir. Al-Qaeda no tiene el territorio, Al-Qaeda no juega con territorio. Con lo cual, esa es la diferencia del ISIS. Yo creo que también, ahora, la derrota del ISIS, que es evidente que va a ocurrir tarde o temprano, lo que va a devolver es a un montón de gente a Europa con experiencia militar y sin futuro. Y después el ISIS lo que va a hacer es regresar al año 2003, que es cuando nace en Irak, que eran atentados bestiales con los de Sarkawi y esta gente. Entonces yo creo que todo lo que ha ocurrido en los últimos años debería ser un elemento de enseñanza de cómo tenemos que acometer a esos barrios. En Francia, por ejemplo, tiene las Banlieues de París, o en Molenbeek allí, y cómo conseguir que esta gente se integre. Yo creo que es muy importante lo que has dicho, hay que buscar actividades conjuntas, hay que buscar puntos de encuentro, lo que siempre digo, construir puentes. Entonces se pueden construir puentes con conversaciones como esta, se pueden construir puentes invitando amigos, haciendo cosas, buscando cosas comunes que podamos hacer. También es muy interesante cuando vas, por ejemplo, a Afganistán, un día pones la tele afgana, que es una porquería, claro, como la Telecinco más o menos, pones la televisión afgana y ves el tiempo, y ves el mapa de Afganistán, y ese es el centro. Entonces dices, bueno, ¿y dónde está todo nuestro? Hay otros centros, no solo es España o Estados Unidos, hay otros centros, hay gente que el centro es Afganistán, que parezca raro, o Eritrea. Entonces eso lo tenemos que aceptar. Y después sería también interesante que pudiéramos ver películas sobre personajes que nosotros las hemos visto desde este lado, por ejemplo Saladino, verla desde el otro lado. Las cruzadas vistas por los árabes. Claro, desde aquí se pinta como un tipo asesino y resulta que parece que era un guerrero muy condescendiente con sus enemigos, ¿no? Entonces, creo que también debía salir la religión de los colegios, creo que eso es fundamental. La religión no se puede enseñar, porque además es mentira, no se enseña la religión, se enseña la religión católica. Esto no se puede enseñar en los colegios. Lo que sí debe enseñarse son la historia de las religiones y desde el punto de vista laico. Y debe enseñarse como elementos de encuentro, como elementos de conocimiento. Pero también podríamos ir a la música. La música, por ejemplo, ¿por qué enseñan a los niños solfeo? Es una chorrada. Lo que hay que aprender es a escuchar música. Pues ya que cada uno estudie o no estudie. Pero yo creo que el motor de todo, como creo que hemos dicho los tres, es la educación. Pero mientras que llegue la educación, mientras que se forma esa niña que va a ser médico dentro de 25 años, ¿qué hacemos? ¿Perdón? Nosotros tenemos que aprender, que el aprendizaje es mutuo. Y por eso yo creía que la historia de los refugiados cuando venían hacia Europa, creo que era una gran oportunidad para ellos y para nosotros para esos encuentros, porque nos venía gente con una formación y con una laicidad muy superior a la que pueden venir de Arabia Saudí, por ejemplo. Gente que habla muchas veces inglés, o gente que son médicos, maestros, o gente mejor preparada. Creo que era... No sé si sigue siendo una oportunidad, pero era una gran oportunidad para un encuentro y para construir nuevos mundos, porque no es que ellos acepten el nuestro o nosotros aceptemos el suyo, es que aparte que podamos aceptarnos, es que podemos construir nuevos espacios que no existen. Yo creo que hay más preguntas. ¿Podemos coger varias a la vez? ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar o aportar algo? Porque igual es más fácil que tomarlas todas y después que se intervenga para no enrollarnos demasiado. A veure, parlo espanyol, no? Yo quiero felicitar a las personas que os han traído. Esto de entrada, ¿no? Y después, pues, porque creo que es lo que tenemos más al alcance de la mano. Yo soy de izquierdas y atea, ¿eh? Entonces, a mí me ha preocupado, y entiendo lo que has dicho, cuando la izquierda puede manipular, porque creo que sí, que puede hacerlo, pero no solamente la izquierda, sino todo el mundo. Entonces, señalar el ojo solamente a la izquierda, pues también, no sé, me he quedado un poco así
sorprendida, pero bueno, hablamos y lo arreglamos. Entonces, como persona que vive en Begas, sí que me preocupa mucho la manipulación, y la manipulación en el sentido del buenismo, y la manipulación de los refugiados, y la manipulación de todo este tipo de cosas. Porque la base, pues quiero pensar y pienso que todos queremos, así de entrada, pues cuando vemos estas atrocidades o nos podemos imaginar lo que no vemos, que yo creo que ni nos lo imaginamos, queremos hacer algo y no sabemos qué. Y entonces cuando sale en el boletín de Begas, que se ha hecho algo muy importante, que es recoger ropa, pues me entristece un poco. Creo que tendríamos que atrevernos a hacer más cosas, no solamente a recoger ropa. Y toda la importancia de la manifestación que hubo por los refugiados, que me parece maravilloso, y que salgamos por la televisión como Barcelona, la ciudad donde más he vivido yo que fui, también me preocupé si todo el mundo se había planteado qué quería decir acoger a los refugiados. Yo creo que es muy complicado y que está muy bien salir. Bueno, y todas estas cosas, todo esto me lo has hecho pensar tú porque es verdad. Y lo digo yo que soy de izquierdas y laica, es verdad, hemos de ir con mucho cuidado con esto porque somos personas humanas. Entonces, yo creo que aquí, lo que tenemos aquí al alcance de la mano en el sentido de lo de hoy, que me ha parecido muy interesante, es estas personas a las que les podemos estar tan agradecidos, que organicen cosas de este tipo, pues es un poco lo que habéis dicho, porque no tenemos ahora de inmediato, después ya seguirá la historia, porque la historia no se acaba, seguirá, y no sé cómo pinta, pero de inmediato el hecho de reflexionar conjuntamente sobre cualquiera de las cosas que habéis dicho y las que no habéis dicho, y desde diversos puntos de vista, por ejemplo, un día de fiesta mayor o un día de la gente mayor, pues que no solamente se haya una misa, sino se podrían hacer otras cosas, ¿no? Que por ejemplo, el día del libro, pues presentación de diferentes libros, de diferente. Aquí hay personas que están en contacto con el ayuntamiento y pueden ser ideas. Y organizar desde películas, cineforums, situaciones de no siempre solamente, a ver, si lo digo bien, refugiados y no refugiados, porque en el fondo preocuparnos por nosotros también es preocuparnos por los refugiados, porque somos diferentes caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, bueno, ya está, solamente quería decir esto, animarnos a hacer más cosas, e irnos conociendo, y que hay gente tan interesante como vosotros. Gracias. No sé si respondo ya a esto que está fresco y si os parece. Claro, es que cuando yo señalo a distintos grupos de izquierdas que no han estado a la altura... Mira qué bien a cuento viene. Cuando yo señalo a estos grupos de izquierdas, creo que hay que entender que es porque de otros no espero nada, ¿no? Y es de quien uno espera algo cuando entra a criticar, ¿no?, los matices. De quien no esperas nada, de un fascista, yo no voy a intentar construir ningún discurso con él, pero de quien reivindica un discurso progresista de cambio y luego no está a la altura de las circunstancias, pues es que fijaos que, claro, a lo mejor a muchos de vosotros Siria os pilla muy lejos, ¿no? Pero Siria es un ejemplo paradigmático de la impunidad que aumenta, y cuando la impunidad aumenta, no aumenta para los sirios, aumenta para todas, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién le dice a Israel, cuando vuelva a invadir la Franja de Gaza y a bombardear, que no bombardee hospitales, cuando hemos visto que Rusia se ha cargado 12 hospitales en unos días? Estados Unidos lo hizo antes. Y lo vimos y lo señalamos cuando ocurrió con Irak, cuando ocurrió con Afganistán. Pero con Rusia nos ha pillado con el pie cambiado. Entonces da la impresión de que tenemos un sistema de alerta que yo creo que es un estrés postraumático derivado de la implicación occidental y europea en el expolio de regiones del sur, y que todos tenemos esa sensación muy interiorizada, ¿no?, de hasta qué punto naciones como la nuestra han hecho daño a otros pueblos.
Pero claro, eso no nos puede cegar a la hora de ver que en el mundo actual en el que estamos, no estamos en la Guerra Fría, la cuestión es mucho más multipolar de lo que ha sido nunca, las amenazas vienen de distintos frentes y tenemos que saber reaccionar a todos los intereses y a todas las, digamos, amenazas, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que no ha habido un no a la guerra de dimensiones similares a las que construimos con Irak en 2003 con Siria? ¿Cómo es que hay una ciudad milenaria como es Alepo que ya no existe? Que ya no existe y es la ciudad más antigua de la humanidad habitada y ya no existe. Y la han destruido hasta los cimientos, y la ha destruido hasta los cimientos Rusia. Esto tiene nombres y apellidos. Igual que señalamos a Estados Unidos en Irak, hay que señalar a Rusia en Siria, ¿no? Se han cargado una ciudad milenaria en la que no había ISIS. ISIS campa a sus anchas en otras zonas de Siria. Lo que han destruido en Alepo es todo lo que no es ISIS ni Assad, todo lo que hay en medio. ¿Para qué? Para que cuando haya que sentarse a una mesa a dirimir el futuro de Siria, no haya más que la dictadura barbuda y la dictadura de traje y corbata entre la que elegir, porque es mucho más manejable un mundo árabe de extremos, barbudo y amigo de Occidente, a unos matices de sociedades representativas que puedan plantar cara a Israel, que puedan plantar cara a los distintos frentes abiertos en la región. Entonces, ¿cómo es que ha habido un genocidio del calibre de lo que está ocurriendo en Siria, con lo que todos los medios se refieren como la mayor crisis humanitaria, y no hay nadie responsable, no hay nadie en un tribunal penal internacional, nadie es culpable? 500.000 de personas han muerto, hay millones de desplazados, una crisis que nos toca a todos en Europa y que la tenemos aquí, y nadie es responsable, y no terminamos de entender de qué huye la gente, y la izquierda está desmovilizada. Y no están las calles llenas de un no a la guerra que se ha vaciado de contenido con respecto a lo que teníamos en Irak. Ahora dime tú que no le meta el dedo al ojo a la izquierda. Hay una tipa... Lo digo en general. Hay una escritora americana que se llama Martha Gellhorn, que tiene unos textos maravillosos de la Gran Depresión. Después fue la primera mujer en estar en Normandía, en el desembarco, y la única equivocación de su vida fue casarse con Hemingway. Fue su tercera mujer, pero a diferencia de las otras, fue la primera que le puso en su sitio. Ella tiene una frase que creo que explica un poco el trabajo nuestro y creo que explica lo que podemos hacer todos nosotros. Ahí un día le preguntaron por qué hacía este trabajo. Dice, mire, yo tiro piedras sobre un estanque. Yo no sé qué efecto producen las piedras sobre el estanque, pero yo al menos tiro piedras. Creo que nosotros tenemos que tirar piedras a los estanques, que se mueva el agua. Después también será la sociedad civil la que se tiene que mover. Sobre los refugiados, es evidente que no pueden venir todos. Es evidente que no podemos caer en el buenismo al principio de Alemania, que vengan todos, porque no se puede, porque hay que organizarse, porque sí existía el riesgo de que el ISIS, que odia a los refugiados más que la extrema derecha europea, pero considera que se huyen a tierra infiel, pudiera utilizar alguna de estas vías, que no hay ninguna prueba de que lo haya hecho, aunque sí ha habido intentos de atentado o atentados fallidos, atentados ahora con los camiones, de gente que eran peticiones de asilo rechazados. Sí es cierto que nosotros no hemos estado 6 años ya y pico de guerra, no hemos hecho absolutamente nada, excepto de bombardear cosméticamente. En este tipo de situaciones lo más útil es crear en los campos de refugiados que hay al lado del país afectado, porque la gente que se va se coloca en los países de al lado porque aspira a regresar. Hay, creo que son 600.000 personas en Jordania, 1 millón y pico en Líbano, una población de casi 5 millones, tiene 1 millón de refugiados, y en Turquía hay 2 millones. Entonces, nosotros tenemos que haber creado ahí oficinas de refugiados para que la gente que quiera aplicar pueda aplicar. Después, Canadá da una extraordinaria lección de cómo se pueden hacer las cosas. Es evidente que tú tienes que mirar quién es, primero, refugiado, quién no, porque si eres un criminal de guerra no tienes derecho a ser refugiado. Pero el proceso de seguridad y saber quién estás metiendo en casa se puede hacer muy rápido. Canadá ha hecho 20.000 personas en 4 meses. Hay que tener voluntad política. Aquí no la tenemos. Aquí en España, porque todo lo que se pretende es que los pocos refugiados que han entrado se vayan a Alemania. No, hay que tener una política de acogimiento. Y hay que tener una política generosa de acogimiento. Y hay que hacerlo de una forma organizada. Y esos campos de refugiados han estado abandonados y el ACNUR, que es el que los debe cuidar, ha estado pidiendo fondos y no hay fondos. Como también hay que acabar con la guerra. Mientras que haya guerra habrá refugiados. Entonces, nadie huye de su casa porque quiere. La gente huye de su casa porque no puede vivir en su casa. Porque además de 4 millones de refugiados, que son los que salen de las fronteras, hay como unos 7 millones de desplazados internos. Es una tragedia humanitaria descomunal. Había una pregunta por ahí.
Y no sé cómo vamos de tiempo, organización. ¿Y de calefacción cómo vamos? Yo perdón, es que os veo muertos de frío ahí arriba y me da cosa preguntar incluso. Pues pasando mucho frío, avisar y ya cerramos No, el chiringuito. el brasero está bien, Bien, yo quiero cambiar un poquito de tema y creo que todos podéis aportar un poquito en este sentido, ¿no? Porque Ramón antes comentaba en el panorama internacional y sobre todo europeo, ¿no? El auge de la extrema derecha y del discurso racista y fascista. Quizás, bueno, van a auge y seguramente el hecho que simplemente Macron y Le Pen se disputen unas elecciones en Francia, que es el hecho más reciente, lo demuestra, ¿no? Y quizás España es un oasis en este sentido, no lo sé, quizá Amparo nos podrá decir más, o Leila y compañía. Pero bueno, sobre todo a Ramón y a los tres. ¿Hasta qué punto el futuro de la política europea gira en torno a la extrema derecha o es una situación que por los hechos internacionales actualmente está sucediendo y que se apagará cuando no tengamos tantos conflictos quizá internacionales o con el tema del islamismo o todo esto? Y Amparo, más concretamente, que tú que vives en las luchas diarias, en la calle y todo esto, en España tenemos la sensación muchas veces, ¿no?, que quizá no nos toca tan de cerca todo la política de extrema derecha o quizá no está tan viva en ese sentido, ¿no? Pero seguramente el hecho es nunca dejar de luchar contra esto, ¿no? Y que se sigan haciendo charlas en este sentido y todo esto es importante porque en cualquier momento podemos vernos en una situación muy parecida, ¿no? Porque has comentado varias webs, varios colectivos, tampoco no quiero mencionar, ¿no? Pero bueno, hay varios colectivos que no tienen mucha fuerza, pero cómo es importante el hecho de parar los pies ya antes de que esto se haga más grande como ha pasado en otros países europeos, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la crisis económica y que según la crisis económica vaya campando y que realmente la creación de empleo sea creación de empleo y no la basurilla esta que hay. Porque, por ejemplo, yo cada vez que voy a la Sexta me dan de alta y de baja en un día. En realidad yo cotizo como un trabajo y no es así. Pero creo que la crisis económica es muy importante. Es un factor fundamental para entender el auge de la extrema derecha. Tenemos lecciones en la historia, aunque no siempre hay que mirar la historia y copiar todo. Por ejemplo, yo me siento bastante incómodo cuando se define a Marine Le Pen como de extrema derecha y nos callamos. Lo dije un día en Granada, en las ciencias políticas, y un estudiante se molestó. Dije, bueno, tú que estudias etiquetas, pon etiquetas. Pero creo que si nos quedamos en esa etiqueta es pobre porque es mucho más peligroso. Es una extrema derecha, efectivamente, pero xenofobia, es antieuropea, es muchas cosas. Yo creo que eso irá amainando o no lo sé. La enseñanza que tenemos en la historia de los años 30, el acontecimiento, es que muchas veces las cosas no se ven cuando estás encima. El acontecimiento más importante del siglo XX fue la Primera Guerra Mundial, que es lo que marca todo. En los años 30, cuando surgen los fascismos y los comunismos, o sea, surgen los populismos, esto que dice el país, el país cuando dice populismo solo está hablando de Podemos, no penséis que está hablando de otra cosa. Hable lo que hable, siempre habla de Podemos. Hoy le he puesto un mensaje a uno que es un alto cargo, le he dicho, va a ganar Pedro Sánchez. Entonces, ¿cómo se defendió? Esos populismos produjeron, o no produjeron, porque fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo nos defendimos después de la Segunda Guerra Mundial? Con más estado de bienestar, una economía mucho más equilibrada, más reparto de la riqueza, derechos sociales. Esa es la solución. Entonces, estamos yendo en la dirección contraria. Es más ajustes, menos derecho social, menos Estado de Derecho, menos Estado de Bienestar. Entonces lo que estamos es facilitando estas cosas. Yo creo que la dirección hay que ir es completamente la contraria. Y no sé si ahora con el Brexit o con Macron, porque yo no creo en héroes y menos en Macron, que trabajó con los Rothschild, que tampoco es un mal sitio, pero que no creo en héroes en ningún sitio, ni en la derecha ni en la izquierda. Iba a decir una cosa futbolística, pero me voy a callar, te digo el territorio que es. Y además no acabo todavía la Liga ni la Copa de Europa. Yo no creo en héroes, pero sí creo que hay una gran oportunidad con el Brexit y con la elección en Francia de Macron de repensar Europa. Si repensáramos Europa y pusiéramos los ciudadanos en el centro, creo que habría alguna posibilidad, pero no creo que Macron ni nadie esté en esas circunstancias, porque nos falta gente valiente, faltan políticos valientes, nos faltan visionarios.
los mejores políticos del siglo XX están muertos. Gente como Mandela, gente que es capaz de pensar más allá de tu generación. Eso no existe. Hay gente que está pensando exclusivamente en las elecciones siguientes. Entonces, así es muy posible, es muy difícil iniciar procesos de cambio profundo. De todas formas, la historia se mueve a una velocidad distinta de lo que cuando nosotros la observamos. O sea que, igual que cuando se ayuda a los soviéticos, a los mujahidín en Afganistán, pues estás poniendo en marcha unas dinámicas que acaba siendo Al-Qaeda. Yo quiero ser optimista, yo soy optimista absoluto y creo que vamos a ser capaces de reaccionar, pero claro, necesitamos líderes valientes. Y bueno, Amparo quiere hablar, pues está congelando. Gracias. Mira, yo no soy tan optimista, no creo para nada que estemos en un paraíso. Tampoco creo que el crecimiento de la extrema derecha se deba al discurso islamófobo solamente, porque van contra todo. Ellos van contra todos. Tienen discurso islamófobo, tienen discurso homófobo, tienen discurso antisemita, incluso misógino. Entonces, tienen discurso antieuropeísta también. Se basan en el egoísmo y en el miedo. Eso es lo que les hace fuertes. Sembrar miedo y despertar el egoísmo en las personas. Tienes esto y te lo van a quitar, tienes esto y lo vas a perder, etcétera, etcétera. Me da igual que el que se lo quite sea un refugiado o sea la izquierda, o sea, ese es el miedo que siembran en la sociedad. Y mira, te digo una cosa, hay muchos grupos y partidos de extrema derecha en España. Por eso dices, no hay una Marie Le Pen, porque hay muchos. Y están cada vez más en contacto y más organizados. Espérate que encuentren un líder que sea capaz de unirlos a nivel nacional, porque ahora son como taifas, ¿sabes? Y entre ellos se están peleando un poco porque uno quiere su territorio, otro. Pero como consigan un líder carismático, seguramente arrasarían, porque hay muchísimos. Tienes lo nuestro, tienes España 2000, tienes Democracia Nacional, tienes Vox, tienes Plataforma per Catalunya, tienes muchos, es que iban creciendo los hogares sociales, el Asturias Chove, Granada Chove. ¿Tú sabes la cantidad de grupos de extrema derecha que tenemos contabilizados en España? Es increíble. Y luego hay políticos islamófobos dentro de partidos que supuestamente no lo son. Y que cubren ese terreno, pero que el discurso es el mismo. ¿Cuál es el peligro? Que esos discursos populistas de extrema derecha calan en la sociedad, porque le están diciendo gente que crea opinión. Y claro, cuando a la gente le estás dando un argumento que aparentemente les beneficia, se los llevan al huerto. Así que yo no descartaría para nada que nos dieran un buen susto. Entonces, la izquierda lo que debería hacer es mirarse menos el ombligo, y ponerse a pensar más en el bien social, en el bien de la sociedad y de los ciudadanos, que es lo que nunca debería de haber dejado de hacer. Esa es mi opinión. Pues si no hay más preguntas, podemos dar por concluida. Yo quería simplemente añadir una puntualización, que es que la gente haya salido a las calles en Nou Barris ayer, antes de ayer, clamando por la convivencia y por la diversidad frente a Plataforma por Cataluña, que ha llenado el barrio de pegatinas en contra de la mezquita. Ese es el camino, porque las pegatinas ya no son los titulares de los periódicos, sino las manifestaciones por la convivencia. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarnos, es un sitio maravilloso y, bueno, y volvemos cuando nos digan, ¿no? Y la cerveza, una maravilla. Si puede venir alguien a descongelarnos y...